del mundo, no es una guardería. China interviene con un arma igual incluso más potente que los tanques. Puede ser que Europa sea el último reducto galo de una democracia independiente y autosuficiente. Rivales geopolíticos. Estados Unidos siempre ha sido un gran defensor de Marruecos y Argelia siempre ha sido un tradicional aliado de la esfera primero soviética y luego rusa. Me alucina que no hay una revuelta en el propio ejército ruso cuando están enviando al matadero a gente en vehículos de los años 60. Borja Fernández, fundador y director de Memorias de Pez, donde la historia, la geopolítica y la economía se hacen comprensibles y muy entretenidas para millones de personas. Organizadores del Brexit lo han reconocido, que ha sido un gran error. Creo que se les va a unir a la carrera india. Va a haber un tercero en discordia. Los drones de largo alcance capaces de golpear en los centros de producción a más de 1000 kilómetros. ¿Cuáles son los deberes que tiene que hacer Europa para estar al día? España tiene las condiciones perfectas para ser el motor energético de Europa. Puede ser que Trump sea una solución a Europa. Vamos a intentar entender qué está pasando, macho. Porque al final esto es un lío, en el momento en el que estamos viendo, esto es un lío importante y me da la sensación de que tenemos dos frentes, dos polos, que son Estados Unidos y China. ¿Cuáles son las rivalidades más importantes actualmente entre China y Estados Unidos? Pues realmente tenemos todo tipo de rivalidades entre China y Estados Unidos. La verdad que da para hablar los podcasts que nos dé la gana. Fantástico. Pero bueno, porque tenemos una rivalidad en el ámbito político entre dos modelos diferentes de sociedad, entre una democracia liberal representada por Estados Unidos y por otro lado una dictadura autócrata de corte, como lo quieras llamar, ¿no? Un capitalismo de Estado, un modelo, bueno, que la propia China se ha inventado y que ha demostrado ser bastante exitoso y la ha convertido en la clara segunda potencia mundial que rivaliza con el propio Estados Unidos, ¿no? por esa hegemonía del mundo. Aparte del tema político, luego también obviamente, ¿no? Tenemos una lucha por el poder económico, por ver quién es capaz de hacerse con el mando, con ser la referencia de la economía y del comercio mundial. Por un lado tenemos una China muy agresiva colocando sus productos en todo el mundo y también beneficiándose de esa gran población que tiene, que actúa como una gran demanda interna. Y por otro lado tenemos un Estados Unidos que se ha convertido en la gran fábrica de servicios, especialmente tecnológicos del mundo, y eso le ha permitido, pues bueno, ser el país con las mayores empresas del mundo y también con un sistema educativo que, si bien no es muy igualitario, sí que es el mejor del mundo, ¿no? Si vamos al ranking de las mejores universidades del mundo, vemos que la mayoría son de Estados Unidos. Por otro lado, aparte de la economía y de la política, pues también tenemos obviamente una lucha militar, ¿no? Una lucha que de momento sí que es la que está ganando de forma más clara a Estados Unidos, porque todavía militarmente Estados Unidos es tremendamente superior a China, no solo porque tiene mejor armamento, mucho mejor armamento, sino también porque en estos temas militares Estados Unidos tiene una experiencia que China no tiene ni por asomo, ¿no? Eso por otro lado. Y luego también, obviamente, hay una lucha por expandir la influencia de cada una de las dos potencias por el mundo. Y esto ya es una lucha más social, una lucha más cultural, en la que, bueno, de momento también vemos que el modelo estadounidense lleva la delantera, ¿no? Al final, Estados Unidos siempre han sido los grandes genios del marketing, pero veremos si esto se mantiene por mucho tiempo, ¿no? Y luego podemos hablar de todo, podemos hablar del control por los puntos estratégicos mundiales, podemos hablar también, no sé, pues por ejemplo, del control por ser la moneda de referencia mundial, una lucha que de momento también la está ganando Estados Unidos y que de momento el yuan chino todavía parece que está lejos de hacerse con esto. Y bueno, en definitiva tenemos una lucha que se divide en muchos campos y que tiene múltiples formas. Que al final tenemos esta rivalidad que son dos polos, pero lo utilizan, digamos, o lo escenifican en diferentes puntos del mundo. Es decir, hay muchos conflictos, subconflictos, que podríamos decir, o que se expresan como el fenotipo de los genes, se expresan en diferentes batallitas que se están dando o grandes guerras, como Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera. Sí, es verdad que China de momento, en lo que es política exterior militar, no se está metiendo demasiado todavía en muchos jardines. Es perfil bajo, ¿no? En ese sentido. Es perfil extremadamente bajo. De hecho, solo tiene 2 bases militares fuera de China. Una está en Djibouti y la otra, creo que si no recuerdo mal, está en las Islas Salomón.
Y es verdad que tiene conflictos especialmente pues, con Taiwán por un lado y con Filipinas, ¿no? En el mar de Filipinas por el otro, donde bueno, hay reclamaciones territoriales, luego también con Corea del Sur, con Japón, pero bueno, en ninguno de los casos la sangre ha llegado al río y China siempre se presenta al mundo como un gran mediador, ¿no? Pues por ejemplo ha conseguido mediar entre dos enemigos que, vamos, más enemigos no pueden ser, que son Irán y Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues sí, se intenta hacer esta labor de mediación y de momento no está interviniendo en guerras ajenas. Esto es algo que contrasta mucho con lo que ha sido Estados Unidos en el último siglo, ¿no? Sin embargo, bueno, sí que vemos como cada vez China interviene más en el exterior, pero con un arma igual incluso más potente que los tanques y los aviones, que es con la economía, ¿no? Es con esas inversiones, esa cooperación que hace en lugares como América Latina, que hace en lugares como África, y al final, pues todo va hacia el mismo lado, ¿no? Hacia ganar influencia en terceros países e intentar atraer a la mayor cantidad de aliados a su esfera política y quitárselos a Estados Unidos. Vamos a ir haciendo lupa por diferentes lugares. Bien. Por lo que nos toca concéntricamente. Europa. Europa, sí. ¿Qué posición tenemos ahora en este momento? Bueno, pues ahora mismo estamos en un momento curioso, ¿no? Europa claramente, oye, la mayor parte de la Unión Europea pertenece a la OTAN, por tanto está claramente alineada con los intereses de Estados Unidos. Hemos tenido una relación comercial con Estados Unidos excepcional durante las últimas décadas, pero es verdad que con la llegada de Trump se ha puesto un poco el tablero ahí a hacer equilibrismo. Bueno, yo creo que Estados Unidos y Europa, por historia, también por elementos socioculturales, al final están condenados a entenderse y creo que siempre militarán en el mismo bloque geopolítico. Pero es verdad que, bueno, las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos pues bueno, pues pueden sufrir altibajos y ahora está claro que estamos en uno de los bajos. Entonces, bueno, es verdad que Estados Unidos todavía se encarga, ¿no? y se ha encargado históricamente de apuntalar la defensa de Europa. Tiene decenas de miles de soldados desplegados en distintas bases de Europa, pues por ejemplo tienen Alemania, tienen los países bálticos, tienen Polonia, tienen España, tienen Italia, tienen Grecia. Es decir, todavía una parte importante de la columna vertebral defensiva de Estados Unidos está en... Bueno, la columna vertebral defensiva de Europa está a cargo de Estados Unidos y bueno, yo creo que también lo que está haciendo ahora mismo el gobierno estadounidense es, sabedora de esa situación, aprovecharse de ello, ¿no? ¿Queréis que esto siga siendo así? ¿Queréis que Estados Unidos siga poniendo sus armas a disposición de la OTAN y de la Unión Europea? Bueno, pues os toca pagar, ¿no? Y es en lo que estamos ahora mismo, ¿no? También hemos visto cómo Trump y con Elon Musk de escudero y el hijo de Elon Musk, siempre ha cancelado los programas de USAID, que me parece un nombre excepcional, USAID, o sea, es como suena el juego de palabras, está muy guay. Y bueno, eso también impacta mucho, ¿no? En los equipos de investigación españoles, por ejemplo, bueno, europeos en general, pero españoles en particular, en universidades, en distintos programas de cooperación de I+D, ¿no? Y al final, pues bueno, Estados Unidos también se está cargando un poco las herramientas que tenía de influencia en Europa, ¿no? Si de repente Europa empieza a ser capaz de defenderse por sí misma, si empieza a ser más resiliente y no tan dependiente de Estados Unidos, pues en unos pocos años posiblemente Europa pueda llevar una agenda mucho más independiente de la que lleva ahora mismo de Estados Unidos. O sea, puede ser que Europa sea en unos años el último reducto galo de una democracia independiente y autosuficiente más que otros países, ¿o no? Bueno, yo creo que soy muy optimista, ¿no? con Europa. Al final, si nos ponemos a ver los diferentes indicadores, tanto económicos como políticos, mira, si nos vamos, por ejemplo, al PIB per cápita, ¿no? Oye, pues hay muy pocos países no europeos que pueden competir en PIB per cápita con Europa. Por ejemplo, pues está Canadá, está Australia, está Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y poquita cosa más. Si nos vamos a al índice de Gini, que mide la desigualdad en un país, vemos que los países europeos son los que están en cabeza, ¿no?
De hecho, Estados Unidos está muy lejos en igualdad de Europa, y ahí sí que solo nos pueden hacer sombra pues Canadá y Australia. Si nos vamos a los índices que miden la calidad democrática, también vemos que quienes están a la cabeza son los países europeos. Y con esto, en esperanza de vida, pues también, ¿no? Europa, especialmente la Europa mediterránea, solo puede competir Japón prácticamente con ella. Lo que quiero decir con esto es que si hemos conseguido crear un mundo que es el más rico por habitante, el más igualitario, el más democrático, en el que mejor se vive y más se vive, el índice de desarrollo humano más alto también, pues nos damos cuenta de que hemos conseguido construir un mundo completamente envidiable para el resto de la humanidad. Y yo creo que Europa, que hace apenas un siglo se estaba matando entre sí, creo que tiene el deber de defender ese modelo de sociedad que ha construido, ¿no? Y de ser resiliente y de no depender de terceros países para ser capaz de defender ese modelo de vida y este modelo de civilización. Por tanto, bueno, pues sí que creo que también esta llegada de Trump al poder ha sido un aviso a navegantes, y espero que sea ese despertador que necesitaba la vieja Unión Europea para despertar y ser, como digo, más resiliente. O sea, puede ser que Trump sea una solución a Europa, o sea, que haya sido un despertar para Europa. Tú me hablas de los puntos fuertes, pero ¿cuáles son los puntos débiles, los deberes que tiene que hacer Europa para estar al día? Sin duda, creo que tiene problemas en algunos sectores en cuanto a innovación. Creo que tiene problemas en cuanto a competitividad. Creo que estamos perdiendo productividad relativa en comparación con otras grandes potencias económicas como la propia Estados Unidos, como China o como otras potencias pujantes que pueden venir por detrás, como puede ser India, por ejemplo. Y creo que ahí tiene mucho que ver el exceso de regulación, ¿no? de la economía. Creo que Europa se ha puesto a regular muchos sectores económicos, ha creado un aparato burocrático tremendo, y eso creo que está un poco lastrando el desarrollo futuro de la Unión, de la Unión, ¿no? Y luego sí, yo creo que tiene una tarea pendiente que poco a poco se va haciendo, pero que todavía le queda mucho, y es avanzar más en su unión, ya no solo económica, que está ya muy integrada, sino también política, ¿no? Creo que Europa no pueden ser 27 voces, creo que se tiene que comportar en el tablero internacional como una sola voz y como una sola voz unida, ¿no? Entonces también muchas veces creo que deben dejar de ponerse la zancadilla unos países a los otros, y un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, las interconexiones energéticas, ¿no? que España tiene con el resto de Europa. Y como Francia, por ejemplo, está poniendo palos en las ruedas de España para que no se conecte con el resto de Europa, porque es Francia la que quiere colocar su energía nuclear al resto de Europa y que no llegue la renovable española, ¿no? Entonces este es, por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿no? de cómo Europa tiene que dejar de competir entre sí y centrarse en competir con el resto del mundo. ¿Será bueno el rearme, el famoso rearme que se está hablando de invertir más, que la OTAN está poniendo esas normas y demás, que al final es Trump, pero será bueno para Europa? Bueno, el rearme, sin duda, a ver, es un coste, ¿no? Tiene un coste el rearme, pero muchas veces el coste del desarrollo militar acaba volviendo a la sociedad en forma de avances tecnológicos, en forma de productividad. Muchos grandes inventos empiezan con desarrollos militares que finalmente acaban teniendo su utilidad en la vida civil, ¿no? Un caso de Internet, el caso del GPS, por ejemplo. Son tecnologías súper importantes y que no habrían sido posibles sin un gasto militar que estuviera financiando esos proyectos a fondo perdido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que hablaba de ser resilientes. Europa no puede depender de terceros países con intereses a veces contrapuestos a los suyos para defenderse. Y como hemos visto, bueno, pues el mundo lamentablemente no es una guardería y bueno, sí que en el mundo pues hay enemigos, hay actores hostiles
que van a intentar de quedarse con parte de nuestra riqueza o con parte de nuestro bienestar por la fuerza. Por tanto, siempre hay que estar preparados para, como decía, defender ese modelo de civilización que hemos creado en Europa en general. ¿Te está resonando algo esta conversación con Borja? Pues te recomiendo que te suscribas a nuestra newsletter semanal de Morir de Éxito. Ahí analizamos las claves por las cuales Borja ha sido capaz de convertirse en un referente en la divulgación de historia y geopolítica con su canal de YouTube. Te recomiendo que te suscribas a nuestra newsletter porque ahí desmenuzamos qué cositas pasan dentro de nuestro canal. Hay una movida que me resulta curiosa que está pasando en estas últimas semanas y es la posición de Reino Unido con respecto a esta cuestión arancelaria, la relación con Estados Unidos. Y es como si estuviera recuperando un liderazgo sobre Europa, habiéndose salido de Europa. Y desde tu punto de vista, ¿dónde debería estar el liderazgo? ¿De forma tripartita entre Francia, Alemania y Reino Unido? ¿Con un liderazgo más claro de una potencia nuclear que es Francia sin Reino Unido? ¿Cuál es tu visión de eso? Bueno, creo que Reino Unido, ya creo que nadie duda de esto, de hecho los propios organizadores del Brexit lo han reconocido. Han regulado. Que ha sido un gran error salirse de la Unión Europea, ¿no? En cualquier caso, bueno, la democracia habló. Y como la democracia habló, pues ¿quiénes somos nosotros para decirle a los británicos lo que tienen que hacer? Pero bueno, el caso es que se equivocaron y oye, todos los pueblos tienen derecho a equivocarse. Pero espero que sirva como aviso a navegantes, ¿no? De que cuando todos tenemos ideales, intereses y una cultura común, pues lo mejor es presentarse unidos ante otros actores hostiles. Al final, si algo nos ha enseñado el comercio internacional a lo largo de los siglos, es que es beneficioso para las economías y por tanto yo creo que cuanto más integración haya entre todos los países pues eso, que con características similares, pues creo que es beneficioso para todos. Y esto hablando de, ojalá, ¿no? Todo el mundo nos pudiéramos unir y remar todos en la misma dirección, pero bueno, hay veces que no hay que ser utópico e igual, por ejemplo, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Que Turquía, por ejemplo, un país que es muy diferente con sensibilidades muy diferentes a las nuestras, con cultura muy diferente a la nuestra, pues se una a la Unión Europea, pero Reino Unido sí que tiene todo el sentido. Lo que quiero decir con esto es que lo ideal sería que todos los países, ya te digo, de Europa estuvieran integrados en la propia Unión Europea y hubiera una voz común que sea la de la Comisión Europea, que es un poco el gobierno de Europa, y cada vez se delegase pues una mayor soberanía en pos de ese gobierno común. No quiere decir esto que haya que acabar con los países, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pues al final a nivel nacional sí que tienen muchas cosas sentido que se organicen. Pero bueno, de cara a competir contra China, contra Estados Unidos, contra Rusia, contra India, me da igual, contra cualquier potencia, sí que creo que una Europa unida tiene una ventaja competitiva mayor que una Europa separada. ¿Cuánto nos puede costar a los europeos llegar a ser independientes de la tecnología a nivel armamentístico de Estados Unidos? Porque lo comentabas que dependemos mucho de la tecnología, no solamente de los Googles, de los Apples, sino también de la tecnología americana armamentística. Y decían, precisamente, y se ven muchas comparativas, la defensa aérea de los Patriots, pues hasta que desarrollemos una tecnología como esa, pasará un tiempo. Es decir, ¿cuánto puede pasar? Porque no es una cuestión solo de pasta, es una cuestión también... Son décadas, son ¿no? décadas, primero porque no hay ninguna empresa europea a día de hoy que pueda competir en temas tecnológicos con las grandes estadounidenses. Eso por un lado. Por otro lado, no hay una planificación central europea para dotarnos de una defensa adecuada contra nuestras amenazas. Cada ejército, cada fuerzas armadas están un poco haciendo la guerra por su cuenta. En definitiva, ahora mismo, por muchos recursos que haya, aunque ahora mismo les des toneladas de dinero a fondo perdido a la industria de defensa, tendrán que pasar muchos años, décadas, para que Europa pueda ponerse al nivel de los Estados Unidos, si es que algún día puede llegar. No es que no somos conscientes de los superiores
que son los estadounidenses a cualquier otro país del mundo en términos militares. Y basta con ver el número de portaaviones que tiene cada uno, las tecnologías que hay, por ejemplo, en aviación, lo superior que puede ser el F-22 a sus homólogos europeos, chinos o rusos. En fin, a día de hoy sí que están muy, muy por encima, y engrasar una industria tan importante y tan de valor añadido como la de defensa requiere muchos años, sin duda, sí, sí. Vamos a ver los flancos de Europa. Tenemos ahí varios flancos. Vamos a empezar por el que está más calentito y activo, que es la guerra de Rusia y Ucrania. Uh-huh. A mí me interesa saber mucho hasta dónde llega Rusia. Es decir, al final está sacando un montón de armamento de la parte soviética, de la Unión Soviética y demás. ¿Le queda mucha tralla a Rusia o no está llegando a la otra orilla? Bueno, depende en qué. Si hablamos, por ejemplo, de drones, pues hombre, los drones a día de hoy se están produciendo en masa y parece que no se van a acabar. No se acaban en la vida. Eso no se acaba en la vida. Si hablamos de, por ejemplo, blindados, ahí sí que estamos viendo carencias muy importantes en el ejército ruso. Y también lo mismo con la logística, ¿no? Es verdad que hasta ahora, pues Rusia se ha ido nutriendo de los stocks que había de la Unión Soviética, de cuando producían en masa, pero esos stocks poco a poco se han ido agotando, y lo que queda en las campas rusas, de los depósitos de Siberia y todo esto, pues al final ahora lo que queda ya son los vehículos que se han ido canibalizando para restaurar otros vehículos, ¿no? Por tanto, ya queda muy poquito fondo de armario. No quiere decir que no tengan, pero sí quiere decir que el nivel militar de Rusia a día de hoy es, a nivel tecnológico y a nivel de parque automovilístico, mucho menor que el que tenían hace 3 años. Y esto no hay más que ver los vídeos ahora que nos llegan desde Ucrania, ¿no? Pues estamos viendo soldados rusos haciendo asaltos en motos, en camiones, en furgonetas soviéticas como las de Scooby-Doo, en patinetes. O sea, yo es que he visto tremendo. O sea, hemos visto en patinetes eléctricos están haciendo asaltos. O sea, hemos visto también hacer logística con burros, con caballos, patrullas. O sea, realmente estamos viendo una situación muy, muy precaria, que a veces yo digo, me alucina que no hay una revuelta en el propio ejército ruso cuando están enviando al matadero a gente en vehículos de los años 60. Hostia, ¿y eso por qué pasa? O sea, ¿qué tiene Rusia pues que no tenga una democracia? Bueno, primero que no es una democracia. Eso es. Segundo, también son bastante comunes los vídeos que nos llegan desde Rusia de mandos dando palizas a sus propios soldados porque se han negado a obedecer una orden o por cualquier cosa, ¿no? Entonces, en general hay que entender que los rusos no tienen la misma manera de pensar que nosotros, no funcionan con el mismo software. Exacto, con el mismo software. Tienen un aprecio, históricamente han tenido un aprecio por la vida de sus hombres mucho menor que el que se tiene en Europa Occidental, y por eso pues, estamos viendo esas imágenes tan dantescas que serían impensables en cualquier ejército europeo, ¿no? Pero eso es lo que están haciendo, pues consiguiendo aldeas a cambio de mandar a gente al matadero un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, y al principio donde veíamos grandes convoyes de vehículos de última generación, pues ahora lo que estamos viendo efectivamente son furgonetas, coches y no son ni furgonetas ni coches de ahora, ¿no? Son pues lo que van pudiendo sacar de cualquier sitio. ¿Sería previsible que Estados Unidos volviese, de hecho parece que es así, ¿no?, que vuelve a reabastecer a Ucrania de armamento por diferentes acuerdos que se están haciendo con metales, con ese tipo de cuestiones o tierras raras? Sí. Pero ¿podría abastecer y podría ser beneficioso para Estados Unidos reabastecer otra vez a Ucrania para desgastar todavía más a Rusia, aunque parezca que son colegas? Bueno, yo creo que esa es la estrategia que ha llevado el Pentágono y la administración Biden en su día, que era vamos a darle a Ucrania lo justo para que pueda aguantar, para que vaya desgastando al ejército ruso, y vamos a darle lo mínimo y vamos a alargar esta guerra. A mí luego te podrán decir, no, lo que realmente no quería Estados Unidos es que Ucrania ganara y que hubiera un riesgo de un ataque nuclear. Bueno, yo creo que lo que están buscando es desgastar a Rusia lo máximo posible. Es muy probable que Trump prefiera notarse el tanto político de presentarse como el pacificador del mundo antes que seguir desgastando al ejército ruso. Pues yo creo que sí. No obstante, lo que tú dices, ¿no? Al final Trump es un businessman
y si va a sacar algo a los ucranianos y a cambio puede también seguir alimentando su propia industria militar, pues lo hará, pero yo creo que todavía no estamos cerca de ese escenario, aunque a nivel retórico sí que estamos viendo cómo Trump repite una y otra vez, muchas veces la propaganda rusa y el mensaje que el Kremlin quiere que repita. Creo que no estamos en ese punto de considerar a Estados Unidos todavía un estado neutral entre los dos, ¿no? Que Rusia, o Europa en este caso, está dando armamento a Ucrania, pero también está haciendo muchas sanciones económicas que parece que son paquetes, tal. ¿Eso le hace pupita a Rusia o no? Sí, sin duda le hace pupa y bueno, no hay más que ver que una de las cosas que pide Rusia para acabar con la guerra es que se levanten las sanciones. Esa es una de las condiciones, ¿no? Claro, es una de las condiciones. Ahora bien, ¿significa que las sanciones van a hacer colapsar a Rusia en el corto plazo? Pues lo más probable es que no. Es verdad que, oye, al final es un problema para su economía que persiste. Muchas sanciones, por ejemplo, impactarán en el largo plazo porque, por ejemplo, una fábrica que hace tanques o una fábrica que hace hardware de última generación. Vale, necesita bienes de equipo con los que producir esos tanques. Bien, esas máquinas, por ejemplo, ponte que sean alemanas. Esas máquinas, a día de hoy, no están recibiendo mantenimiento, no están recibiendo piezas nuevas, no están recibiendo nuevas máquinas. Por tanto, llegará un punto en el que esa máquina se estropee y deje de funcionar. Pero eso no tiene por qué pasar a los 2 o 3 años, puede pasar a los 5 o a los 10, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la flota de aviones, que la mayor parte de la flota de aviones comerciales de Rusia es de Boeing y de Airbus y, bueno, son aviones que cada vez están presentando mayores problemas. Durante el primer año de guerra, pues no pasó nada, pero ahora sí que se está viendo como cada vez más aviones comerciales rusos tienen problemas. Pues bueno, eso es una manera en la que las sanciones van funcionando. Pero también es verdad que echa la ley, echa la trampa, Rusia ha encontrado muchas formas de saltarse las sanciones. Si vemos, por ejemplo, las exportaciones e importaciones de países como Kirguistán, pues de repente ves que ha aumentado muchísimo las importaciones de Alemania desde el mes que empezaron las sanciones y de repente ves que las exportaciones a Rusia también se han disparado, ¿no? Pues ¿qué está pasando? Que Alemania vende a Kirguistán y Kirguistán vende a Rusia. Y eso está pasando con un montón de países de Asia Central, por ejemplo. También lo mismo está ocurriendo con la flota de fantasma de Rusia, ¿no? Que es una flota de cargueros, de petroleros que, bueno, no se sabe muy bien de quiénes son esos barcos, están ahí en un limbo legal, son barcos que muchas veces se han sacado de desguaces, se han puesto un poco a punto y lo que están haciendo son intercambios en alta mar para saltarse las sanciones. Bueno, pues todo eso es una forma en la que Rusia está encontrando ahí las grietas para saltarse. Que ahí aparecen en el escenario, en el campo de batalla, estampas curiosas, lo que decías de los rusos en patinete, pero también aparece Corea del Norte, también aparece Irán. ¿Qué papel está jugando Corea del Norte, Irán en esa guerra? Bueno, lo primero, Corea del Norte, Irán sobre todo, pero Corea del Norte también son auténticos expertos en saltarse las sanciones internacionales porque hasta la guerra con Ucrania eran los países más sancionados del mundo, ahora lo es Rusia, ¿no? Pero bueno, es verdad que a ver, el papel a nivel militar que están desarrollando estos dos países que comentas es muy importante, ¿no? Especialmente el de Corea del Norte. Irán ha hecho muy buen trabajo, sobre todo con el tema de los drones de largo alcance, que ha transferido tecnología, no solo les ha vendido drones de largo alcance a Rusia, sino que también les ha dado licencias para que los rusos puedan producir sus propios drones de largo alcance con tecnología iraní, ¿no? Eso es muy importante. Otra cosa también muy importante es, sobre todo Corea del Norte, no solo los soldados que ha mandado, que de momento se cuentan por miles y han participado especialmente en la campaña de Kursk, pero también aquí hay que tener en cuenta, que para mí es mucho más importante, el equipamiento militar y sobre todo la munición de artillería que ha transferido Corea del Norte a Rusia. Y esto es muy importante porque, claro, Corea del Norte es el único país, o de los pocos países que hay en el mundo, que tienen una industria militar capaz de producir munición en masa, ¿no? Porque ellos se acuerdan muy bien de la guerra contra Corea del Sur, una guerra de desgaste pura,
y nunca han abandonado esa doctrina de estar preparados para una guerra de alta intensidad durante mucho tiempo, ¿no? Entonces los norcoreanos todavía son capaces de tener no solo grandes stocks de material militar que pueden transferir a Rusia, sino también además, pues bueno, todo esto que te comento de tener una industria de defensa engrasada con la que poder alimentar el esfuerzo bélico ruso. Que al final, por lo que parece, es una guerra bastante intensiva en munición, la de Ucrania-Rusia, que es históricamente una de las más altas en gasto de munición. Efectivamente, se ha visto que lo más importante a día de hoy en una guerra moderna son los drones, especialmente los drones FPV y los drones de largo alcance, que son capaces de golpear en los centros de producción del enemigo a más de 1000 kilómetros. Vale. Eso por un lado, y por otro lado, exactamente, ¿no? Aparte de los drones, la munición de artillería de 155 milímetros en el caso de Ucrania, que es el calibre de la OTAN, y de 152 milímetros en el caso de Rusia, ¿no? Que es el calibre soviético. Entonces, bueno, pues sí, ese es al final donde está la clave y donde ha habido una mayor ventaja por parte de Rusia. Luego también, que se está viendo que es clave en la guerra del siglo XXI, bueno, pues tener una buena inteligencia, tener buenos sistemas de alerta temprana, tener buenos medios de guerra electrónica, pues bueno, esas son también cosas que funcionan mucho mejor. Todavía está por ver cómo va a impactar la inteligencia artificial en el campo de batalla, ¿no? Porque hacia lo que se supone que vamos, lo que está desarrollando a día de hoy Estados Unidos, es interpretar mediante IA diferentes datos que llegan en tiempo real desde el campo de batalla, pues a través de las cámaras de los soldados, a través de robots de vigilancia, a través de drones, a través de aviones espía, y que todo eso lo interprete en tiempo real una inteligencia artificial que sea capaz de ella misma tomar decisiones y transmitir órdenes pues a los diferentes sistemas de combate, como puede ser la aviación, como puede ser drones, como puede ser lo que sea, ¿no? Bueno. Eso va a ser tremendo. Otro flanco, un cambio en todo. O sea, en el flanco sur tenemos ahí el estrecho de Gibraltar y tenemos el inicio de África con Marruecos. Es decir, ¿quién está apoyando a Marruecos? ¿Qué pasa con sus vecinos? ¿Qué pasa con España, que somos los vecinos del norte? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, por un lado, el verdadero enemigo de Marruecos, aunque aquí tendemos a pensar que es España, es Argelia. Sí, ¿no? por es eso. con quien ha tenido históricamente una gran rivalidad y con quien ahora libra una carrera armamentística. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que eso también está haciendo que la distancia militar entre España y Marruecos sea cada vez más pequeña, ¿no? Sí. Primero porque Marruecos ha crecido mucho a nivel demográfico. Antes eran la mitad que España y ahora pues creo que están un poquito por debajo, pero ya cerquita de nuestro nivel de población. Uh-huh. Y luego también es un país que en términos de PIB per cápita ha crecido, si no recuerdo mal, más que España en los últimos años. Por tanto, tanto la brecha demográfica como económica como militar se está cerrando, ¿no? Y como te digo, ellos tienen muy presentes que el gasto militar es importante porque tienen un enemigo muy serio a las puertas, que es Argelia, y también luego tienen el tema del Sáhara Occidental, con quien libran una guerra permanente, que es la que enfrenta a Marruecos con el Frente Polisario, ¿no? Entonces, creo que España tiene que centrarse, o sea, al final la mayor amenaza que tiene España es precisamente Marruecos, quien, por cierto, de vez en cuando le da por cuestionar la soberanía, por ejemplo, ¿no? de territorio español, como son las Islas Canarias, como es Ceuta, como es Melilla. Por lo que sea. Por lo que sea. Y quien, bueno, de vez en cuando también abre la puerta a la inmigración para presionar a la Unión Europea. Bueno, pues hace todo este tipo de guerra híbrida para beneficiar sus intereses. Y España, claro, tú ahora le dices a la población española, bueno, aumentar el gasto militar es importante por dos cosas. Por un lado, porque nos hemos comprometido con la OTAN. Y entonces, si tú quieres tener cierta credibilidad a nivel internacional y que la gente respete los tratados que tiene contigo y que la gente te respete y que la gente esté dispuesta a negociar temas económicos contigo, pues tienes que cumplir, ¿no? Y si nos hemos comprometido a gastar el 2% en defensa, tendremos que gastar el 2%, porque nos hemos comprometido, ¿no? Tenemos que hacer que nuestra palabra valga para algo, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, también porque es complicado explicarle a la gente que gracias a que hemos tenido históricamente una superioridad manifiesta militar contra Marruecos, pues gracias a eso hemos sido capaces de mantener a Marruecos a raya. Porque en cuanto Marruecos note que esa distancia se va borrando
y que cada vez es menos probable, esté menos disuadido de atacar a España, pues empezaremos a ver muchos más problemas pues, con nuestra flota pesquera, con nuestras fronteras, a nivel cibernético, empezaremos a ver problemas de verdad. Y entonces diremos, vaya problemas que tenemos con Marruecos. Ya, es que en su día no les disuadimos de hacernos cosas, ¿no? Por tanto, creo que sí que es muy importante el mantener esa superioridad contra Marruecos. Que, por cierto, Marruecos es el gran aliado de Estados Unidos en África. Por tanto, tampoco esperemos mucho por parte de Estados Unidos en el caso de un conflicto abierto entre España y Marruecos, ¿no? ¿Se ha posicionado contra Argelia? ¿Puede ser Estados Unidos o no? Hombre, Marruecos, Estados Unidos siempre ha sido un gran defensor de Marruecos y Argelia siempre ha sido un tradicional, cada vez menos, pero siempre ha sido un tradicional aliado de la esfera primero soviética y luego rusa. Por tanto, hombre, son rivales geopolíticos, vamos a decir, son de distintos bloques, a pesar de que, por ejemplo, Argelia últimamente ha tenido... Es verdad que luego con el cambio de lo del Sáhara Occidental hubo algunos roces. Pero bueno, España y Argelia siempre en las últimas 2 décadas se han entendido bastante bien, especialmente por la cuestión del gas, ¿no? Ampliamos zoom en África. África es muy complejo. Decir África al final es un montón de países con diferentes culturas, diferentes cuestiones. Pero, ¿qué papel está jugando ahí en la batalla Estados Unidos-China? ¿Cuál es la batalla que se está librando en África? Bueno, pues lo que te contaba un poco antes de cómo ambos países buscan aumentar su influencia en el continente. Estados Unidos, por un lado, lo ha hecho intentando proporcionar seguridad al continente africano, pues por ejemplo, con la lucha que hay contra el terrorismo yihadista en el Sahel, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos a los estadounidenses que han bombardeado posiciones yihadistas durante años, durante muchísimo tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, China lo que está haciendo es un neocolonialismo que no tiene nada que ver con el que hicieron los europeos en su día. Quien está perdiendo, por cierto, mucho poder en el Sahel específicamente es Francia. Pero lo que está haciendo China es financiar grandes proyectos de infraestructuras, desarrollar grandes proyectos económicos en el continente africano y hacer todo eso con conocimiento y empresas chinas, ¿no? De esa manera, lo que hace China es volverse indispensable para muchos países. Luego también lo que se llama la trampa de la deuda. Es decir, China financia al gobierno de turno africano un proyecto, un megaproyecto de un superaeropuerto, de una gran empresa, de lo que sea, se lo financia. Y sabe China perfectamente que ese país no le va a poder devolver ese dinero, ¿no? Pero entonces lo que hace China es, vale, no me puedes devolver este dinero, pues vamos a negociar, ¿qué me puedes dar? A ver, esas minas que tienes ahí, ¿quién las explota? Esas minas, ¿quién las explota? O, oye, ¿sabes que en la ONU hay una votación la semana que viene? Sabes que votar, ¿no? O sea, es un poco la diplomacia que está haciendo China. Oye, cuando tengas que construir un ferrocarril, ya sabes qué empresa constructora te lo va a hacer. Es así como China se está ganando el favor de muchos países africanos y es que les está construyendo incluso palacios presidenciales gratis. O sea, aquí es que es bastante interesante lo que está haciendo China, tanto allí como en otros lugares. Otra cosa que está haciendo China es hacerse con el control de infraestructuras críticas en muchos lugares del mundo, incluido en Europa, ¿no? Por ejemplo, está el puerto del Pireo. En España, si no recuerdo mal, es de parte de China en los puertos secos de Madrid y Zaragoza, el puerto de Valencia, el puerto de Bilbao. O sea, hay varias empresas que con capital chino están comprando infraestructuras en toda Europa. Y en otros puntos... Y en otros puntos del mundo, por supuesto. Estratégicos, de canales estratégicos y demás también, ¿no? Mira, por ejemplo, en Sri Lanka, frente a las costas de la India, un lugar estratégico donde los haya, pues pasó lo mismo, ¿no? Sri Lanka no pudo pagar un megaproyecto del gran puerto y los chinos han dicho, bueno, no os preocupéis, nos lo quedamos nosotros. ¿Por qué es tan estratégico ese punto? Bueno, en el caso de China lo que está haciendo es establecer puertos, hacerse con el control de puertos que rodean a India con el objetivo de asegurar
lo que llaman, ¿no?, la nueva ruta de la seda, tanto la marítima como la terrestre, ¿no? Entonces eso conlleva también a aislar un poco a India, con quien son rivales geopolíticos, y bueno, pues en este caso Sri Lanka está precisamente a las costas de la India y desde allí se puede dominar gran parte del Índico, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el estrecho de Malaca, que es un pequeñito estrecho que conecta el Océano Índico con el Océano Pacífico, y por donde pasa el 30% del comercio mundial. Más lugares, pues por ejemplo, mira, China lo que también está haciendo, se ha construido un corredor terrestre en el occidente de China que por Pakistán conecta con el puerto de Gwadar, ¿no? El puerto de Gwadar, que se ha construido específicamente para que China lo pueda usar como una de sus bases en el Índico, ¿no? Y para tener una salida al mar. Imagínate que India les bloquea el estrecho de Malaca. Bueno, pues lo que hacen entonces es sacar por tierra desde Pakistán a través del puerto de Gwadar. Al final es eso, resiliencia e intentar controlar su cadena comercial, ¿no? Sus rutas comerciales, y construir diferentes ramificaciones para que en caso de que una se vea apurada, pues haya otra que esté disponible. Mira el lío que ha habido ahora, por ejemplo, en el Mar Rojo, ¿no?, con los hutíes que lo han bloqueado. Pues mira, para que a China no le pase eso, lo que está haciendo es buscarse maneras de asegurar esas rutas comerciales. ¿Te está gustando este podcast? Pues suscríbete y así nos ayudas a que sigamos dándole caña con más entrevistados, más anécdotas, más historias. Y si te está gustando especialmente esta temática de historia, metodología y geoestrategia, tienes abajo listas de reproducción para seguir viendo contenidos de esta temática. Dale caña, suscríbete. ¿Cuál es el mayor punto de fricción entre Estados Unidos y China en Asia? Hombre, yo creo que sin duda Taiwán. Es ahí donde realmente hay problemas, porque a día de hoy Taiwán tiene un seguro de vida, que son las fábricas de TSMC, de Taiwan Semiconductor, que fabrican, bueno, entre esa empresa y, por ejemplo, las fábricas de Samsung, que también tienen por ahí, fabrican el 60% de los semiconductores a nivel mundial, ¿no? Se fabrican en Taiwán. Por tanto, ese es el gran salvavidas que tiene Taiwán, y por eso Estados Unidos ha forzado a TSMC a empezar a hacer fábricas en el propio Estados Unidos, ¿no? De forma que Estados Unidos pueda no depender tanto de Taiwán y pueda igual en el futuro tener que llegar a un acuerdo con China, ¿no? También, por cierto, TSMC va a abrir una gran fábrica en Alemania, de forma que Europa también va a poder tener sus semiconductores de última generación. Importante. Ahora, China yo creo que todavía no está en condiciones de invadir Taiwán, no porque no pueda hacerlo, sino porque a día de hoy creo que China no quiere hacer nada que interfiera en su ruta hacia ser la mayor potencia hegemónica mundial, y todavía Taiwán, hombre, si bien no tiene nada que hacer contra el ejército chino, la toma de Taiwán, que es una isla que está lejos de las costas, creo que está a 300 millas de las costas de China, pues, hombre, es una operación complicada, muy complicada. Que pongamos el foco en otra parte del mundo, que también tiene que ver con Estados Unidos, que es la parte de Israel-Palestina. ¿Cómo está ese batiburrillo que empezó con el evento de octubre de hace un tiempo? ¿Cómo está ahora? Bueno, pues está complicado. De hecho, hoy, en estos días mismamente, salía la noticia de que el ejército israelí ya no busca una operación temporal, sino que lo que busca es consolidar su presencia en Gaza y eliminar a la población gazatí de ciertas partes de Gaza, ¿no? Lo que quiere decir esto es que, bueno, el conflicto tiene una difícil solución. La solución que yo vería adecuada, bueno, la solución adecuada es que Hamás se disuelva y entregue las armas, e Israel se comprometa a salir de Gaza y a dejar al pequeño territorio en manos de la Autoridad Nacional Palestina, tutelado igual por Emiratos Árabes Unidos o por Arabia Saudí, e instaurar, ¿no?, la famosa solución de los dos estados, que sería el Estado de Israel por un lado y el Estado de Palestina dividido en Gaza y Cisjordania, ¿no?, cada una con su gobierno o con un gobierno común. El problema que, bueno, Hamás no parece estar dispuesta a disolverse y a entregar las armas, seguirá actuando como un grupo terrorista, mientras que Israel tampoco parece estar dispuesta, por un lado, a eliminar sus asentamientos totalmente ilegales, según el derecho internacional, en Cisjordania, y a parar la matanza en Gaza,
Entonces, bueno, pues está complicado el asunto, está muy enquistado y entre todo, pues quien más está sufriendo es la población gazatí. Que allá hay muchos frentes, o sea, no solamente tienen el frente abierto con Hamas, sino con otros países de alrededor. ¿Cuál es la situación con Irán, con Líbano, con...? Claro, al final los grandes rivales regionales en Oriente Medio es Irán. Bueno, realmente hay como, vamos a decir, 3 bloques. Está el bloque chiita, que es el bloque liderado por Irán y que comprende milicias chiitas de Irak, milicias chiitas en Siria, que ahora mismo están de capa caída porque han tenido que pasar a la clandestinidad, y Hezbollah en el Líbano, junto con los hutíes de Yemen. Por otro lado tenemos a Israel, que es un bloque en sí mismo con una gran capacidad militar desarrollada a lo largo de décadas y con el gran apoyo de Estados Unidos como hermano mayor. Y luego tenemos al bloque suní, ¿no? Que está un poco capitaneado especialmente por Arabia Saudí. Tenemos Emiratos Árabes Unidos, tenemos Egipto. Muchas veces estos países tienen agendas contrapuestas, pero bueno, actúan normalmente en consonancia. Y luego tenemos también tenemos a Siria, pero luego también tenemos un actor un poco que va por libre, independiente, que es Turquía, ¿no? Que Turquía es verdad que a pesar de ser suní, debería estar en el bloque de Arabia Saudí, pero hace un poco la guerra por su cuenta y tiene su propia agenda internacional que incluye también últimamente un expansionismo bastante agresivo y se ha abierto frentes como, por ejemplo, ha apoyado mucho a Azerbaiyán contra Armenia, ha apoyado Turquía mucho a los rebeldes sirios para echar a Bashar al-Assad, ha también incluso apoyado al ejército, al gobierno en Trípoli, en Libia, contra el general Haftar, o incluso ha amenazado las aguas griegas. Por tanto, también tenemos ahí un actor que, si bien es de la OTAN, lleva una estrategia bastante por libre, vamos a decir. ¿En qué caso es una amenaza la India para China como potencia? Bueno, es una amenaza de primer orden. India se está consolidando como la tercera economía mundial. Es el país más poblado del mundo, ya son casi 1.500 millones de personas y sigue subiendo la población de India y subirá, se estima, más o menos hasta los 1.800 millones, mientras que la de China cada vez ya está decreciendo. Ahora mismo está en 1.400 millones y todos los años China ahora mismo está perdiendo población. Y hay una cosa bastante interesante de India, que es que su pirámide de población todavía es sana. Y cuando digo todavía sana es que todavía tiene forma de pirámide, mientras que las pirámides de población en países como Estados Unidos, la Unión Europea, en China, es una pirámide de población que cada vez se está invirtiendo más, ¿no? Por tanto, India a día de hoy lo tiene todo para ser una potencia de primer orden que pueda competir en unas décadas, en 2-3 décadas, de tú a tú con Estados Unidos o con China sin ningún tipo de problema. Todo va a depender, también es verdad que parece que es una tarea fácil, pero bueno, hay que desarrollar un país de 1.500 millones de personas, que eso no es nada fácil. Vimos que China lo pudo hacer, que le llevó varias décadas, pero lo hizo relativamente rápido, pero es una historia de éxito que hay que estudiar, ¿no? No es tan fácil sacar a un país de la gran pobreza, porque por el medio te pueden pasar muchas cosas. Y una de las cosas, por ejemplo, que le puede pasar a India es tener una guerra con sus vecinos de Pakistán, que ahora mismo está la cosa bastante tirante. Y recordemos que tanto Pakistán como la India son potencias nucleares, así que esperemos que... A mí es a día de hoy el conflicto que más da más miedo. Da más miedo de los conflictos que no han estallado. Obviamente no lo podemos comparar con Ucrania, pero yo creo que es el conflicto más complicado y más peligroso. Y recordemos que aparte, detrás de Pakistán está China, sus aliados, que ahora mismo se llevan muy bien y que, como he dicho, ¿no? China ha hecho una salida al mar a través de Pakistán. Por tanto, China apoyará a Pakistán en caso de un conflicto. Así que bueno, a mí es una parte que también me parece difícil. Esa provincia de Cachemira en India, provincia musulmana que para mí erróneamente quedó del lado indio cuando hicieron los británicos el reparto, y es un lugar, una región donde hay reclamaciones territoriales a 3 bandas entre Pakistán, China y la India. O sea, es un polvorín eso, y donde aparte en Occidente es complicado que empaticemos con el odio visceral que se tienen India y Pakistán, porque realmente en Europa no tenemos a un rival
que sea una amenaza tan existencial para nosotros como lo es India para Pakistán y Pakistán para India. Que antes de hablar sobre la guerra de las monedas, que al final es un poco lo que se expresa de estas guerras internacionales y demás, y de hablar también de puntos estratégicos como Groenlandia y otros puntos que hablaremos, que son puntos clave y además están muy en boga en estos días, vamos a hacer zoom sobre América. Sobre América del Sur, sobre América Latina, sobre lo que está pasando en los diferentes gobiernos de Argentina y demás, y Centroamérica, y qué papel está jugando Estados Unidos a través de Trump y las nuevas políticas de Trump en esa relación entre Estados Unidos y Latinoamérica y América en general. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues mira, Latinoamérica lo veo como una gran oportunidad para la Unión Europea. En este momento... Especialmente para España debería ser especialmente también. Para España, efectivamente, ¿no? España es quien debería capitanear el desembarco de la Unión Europea en América Latina, ¿no? Y creo que es muy importante que se lleguen a acuerdos por ejemplo, con Mercosur. Entre la Unión Europea y Mercosur creo que es muy importante porque eso sin duda nos dará más posibilidades, ¿no?, de comerciar, nos dará un mayor desarrollo y una mayor riqueza, tanto para ellos como para nosotros. Y en estos momentos en los que el mercado norteamericano no está asegurado y pende sobre un hilo, tener alternativas comerciales a Estados Unidos, pues siempre nos va a venir especialmente bien. Y más aún cuando son países con los que efectivamente tenemos muchas cosas en común, incluida la lengua, tenemos una historia en común, tenemos un pasado. Por tanto, creo que debería ser uno de los grandes objetivos de la Unión Europea el acercarse cada vez más a América Latina. Como yo creo que América Latina tiene sus propios retos a los que acercarse, ¿no? Y uno de estos retos es sin duda la corrupción, ¿no? América Latina tiene una amplia historia de corrupción que ha drenado completamente las instituciones a todos los niveles, a nivel nacional, regional, local. Y cuando hay una corrupción generalizada y cuando hay inseguridad tanto física como jurídica, es muy complicado que un país se desarrolle, ¿no? Porque cuando tú eres un inversor, un empresario que quiere establecerse en América Latina y no sabes si hoy te va a venir el cártel de turno a pedir una mordida o mañana es el propio policía o el ministro de Hacienda el que te la va a pedir, pues es muy complicado poder hacer negocios en esa zona del mundo. Y al final todo eso pues redunda en que acaba habiendo inestabilidad política, acaba habiendo inseguridad, acaba habiendo problemas. Y yo creo que esa es la gran tarea pendiente de América Latina, el acabar con la corrupción y poder proveer a los inversores internacionales de seguridad jurídica y de seguridad física. Ahí podemos, ¿no?, ver lo que está ocurriendo en El Salvador, que tenemos a Bukele, que ha conseguido acabar con la inseguridad física al menos. No sé muy bien cómo está la cosa a nivel de corrupción, pero bueno, son métodos que, si bien son extremos, la situación de Latinoamérica es extrema. Si bien es peligroso recurrir a no garantizar los derechos humanos de cierta parte de la población, estoy seguro que en El Salvador la gente está contenta, ¿no? Te abre como debates morales, ¿no?, entre lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y luego por parte de Estados Unidos, pues bueno, parece que sí. De hecho, el propio nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado, que es el equivalente al ministro de Asuntos Exteriores en Europa, pues parece, ¿no?, que va encaminado a una política exterior más activa de Estados Unidos en América Latina. Antes de hablar de la moneda, hablemos de petróleo, porque la relación de Estados Unidos con el petróleo es muy importante y por lo que parece está llevando a cabo una estrategia diferente en sus proveedores de petróleo, con acuerdos que hace con Venezuela, con otras cosas. Es decir, ¿por qué lo hace? ¿En qué se está preparando Trump, que aparentemente no da puntada sin hilo, o sí? Bueno, lo primero que está haciendo Estados Unidos es producir su propio petróleo. Es el mayor productor de petróleo mundial. Y lo que parece que está queriendo hacer Estados Unidos es mantener el precio del petróleo bajo. Para que no suba la inflación, entiendo. Por un lado es para que no suba la inflación y yo creo que por otro lado también es para debilitar a sus rivales, ¿no? Para debilitar a la OPEP, creo que es una estrategia
que puede tener sentido. Lo que pasa que es verdad que Estados Unidos no puede permitirse un petróleo por debajo de los $50 el barril, porque es el precio a partir del cual, hacia abajo, el fracking deja de ser rentable y, por tanto, muchas empresas de fracking estadounidenses empezarían a quebrar, ¿no? Como es más barato produciendo otros países de la OPEP. Claro, por ejemplo, Arabia Saudí. Arabia Saudí es el país que produce petróleo de forma más barata. Lo que pasa que, claro, a los otros miembros de la OPEP, por ejemplo, Rusia, no sé, por ejemplo, los países que no son de Oriente Medio, que son los que tienen el precio de petróleo, coste de extracción más bajo, no les conviene, porque también ellos dejan de ser rentables, ¿no? De hecho, ya a finales, no me acuerdo del año exacto, creo que fue 2017, hubo una especie de amago de guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudí, y eso provocó, ¿no?, que bajaran mucho los precios, porque todos se pusieron a producir a lo bestia para que bajase el precio del petróleo. Mi opinión es que el petróleo va a ir perdiendo protagonismo en el mix energético mundial. Y lo va a ir... Te iba a preguntar un poco sobre ese mix. Bueno, continúa sobre el mix en China también, porque me parece que es relevante cómo lo están haciendo ellos. Claro, efectivamente. China, para mí, es quien mejor ha entendido lo que está ocurriendo con la energía a nivel mundial. Me lo temía. Sí. Otra vez. China lo que está haciendo es electrificar su economía a pasos agigantados. Como en España, ¿no? Estamos bien. Sí, sí. Aparentemente España debería ser una potencia en Europa para la generación de energía a través de las renovables. En España lo es. De hecho, yo creo que la estrategia de España ha sido muy acertada también en los últimos 6 años. Que ahora es verdad que decirlo no es muy popular por culpa del apagón. Por lo que sea. Pero nosotros también hemos tenido un pequeño apagón aquí. Pero es verdad. Pero sí es verdad que yo creo que España está llevando su política energética de forma muy acertada. ¿Y por qué digo esto? Bueno, China es el país que de largo más energía renovable está implantando en el mundo. Mayor fabricante de placa fotovoltaica, de tecnología. Sobre todo energía solar, ¿no? Aparte, está construyendo nucleares, está construyendo centrales de ciclo combinado. Se está construyendo nucleares también. Sí. Está construyendo, es el país que más reactores nucleares construye del mundo. ¿Por qué está haciendo esto? Bueno, porque China quiere dejar de depender del gas y del petróleo. Que a día de hoy depende un huevo. Exacto. Quiere tener soberanía energética, autoabastecerse. Y autoabastecerse de forma barata y de forma constante, segura. Y eso lo está consiguiendo, pues como dices, ¿no? Sobre todo con su industria renovable. ¿Y por qué con su industria renovable? Bueno, porque que a día de hoy los mayores fabricantes de placas solares, los mayores fabricantes de vehículos eléctricos, los mayores fabricantes de baterías, los mayores fabricantes de litio, de procesamiento de litio, son todos chinos. Y curiosamente nos lo están colocando en diferentes plantas de Europa, y nos lo están colocando para que seamos consumidores de eléctrico. Porque el gobierno chino ha subvencionado a todas estas empresas para que puedan vender incluso por debajo de coste que está prohibido. Entonces, por eso Europa ha respondido con aranceles, etcétera, ¿no? Problema de esto. Para China ninguno. Genial. Ahora mismo más del 40%, casi la mitad de los coches que se venden, automóviles que se venden en China, son eléctricos o electrificados. Uh-huh. Eso quiere decir que, efectivamente, cada vez China se va a hacer menos y menos dependiente del petróleo de otros países. Además, tú dices, con tanta renovable, van a tener el problema de la intermitencia de energía, de qué pasa cuando es de noche y no hay sol. Bueno, es que precisamente los mayores fabricantes de baterías son chinos. Entonces, al final, se están haciendo como el círculo perfecto para, sin depender de terceros países, tener el suministro de energía garantizado. Y la energía es la columna vertebral de un país. Ya lo hemos podido aquí comprobar hace escasas semanas. De hecho, me da la sensación de que China está muy focalizado entre lo que pasa entre una guerra y otra, y no tanto en lo que pasa en una guerra. Es decir, no tan centrado en la parte armamentística, que también estarán innovando en eso, sino decir, sí, pero lo que pasa entre guerra y guerra, que es el comercio, que son las monedas, que es la energía, es decir, ahí vamos a ser los primeros y los líderes. Efectivamente, yo creo que lo de la energía para ellos es una obsesión. También es una obsesión todo el tema de la minería estratégica, de las tierras raras, de los minerales estratégicos. Y también por eso, ¿no?, la presencia de China en África. Y luego yo también creo que China pues está muy enfocada también en su sector tecnológico.
cosa que creo que es donde Europa ha perdido el foco. Ahí, ¿dónde deberíamos hacer? O sea, ¿qué es lo que está haciendo bien China con respecto a Europa y con respecto a Estados Unidos, seguramente? Porque si hablamos de inteligencia artificial, levantas una piedra y sale una empresa china de inteligencia artificial. Pues, por un lado, invertir en conocimiento, ¿no? China lleva muchos años enviando a sus estudiantes becados a las mejores universidades del mundo. China ha robado un montón de talento a otros países. China ha dado todas las facilidades del mundo a grupos de investigación, a empresas, para agilizar su I+D. China ha invertido muchísimo en sus propias universidades, mientras China le ha quitado la losa de la regulación a muchos proyectos de investigación. Y en Europa, mientras que Estados Unidos también ha hecho eso y mantiene las mejores universidades del mundo y tal, en Europa, pues parece que, bueno, España es un gran ejemplo, ¿no?, de cómo el sistema educativo cada vez ha ido yendo a peor, ¿no? Cada vez se ha ido deteriorando más, cada vez hay menos inversión en I+D, y todo esto tiene mucho que ver, yo creo, también con que a día de hoy la productividad, la educación y por tanto la productividad, no es una prioridad del gobierno, porque el gobierno a día de hoy, lo que es verdaderamente su prioridad es mantener su electorado, ¿no? Y su electorado a día de hoy son los pensionistas. Sin embargo, China es capaz de planificar a 40 años vista, porque en China no tienen que ganar unas elecciones. Eso es importante, ¿no? Una batalla geopolítica a medio y largo plazo. Efectivamente. En Europa legislamos a 4 años vista y hay muchas, lo decía Albert Rivera en un podcast el otro día. Hombre, sí, lo de las pensiones es una estafa piramidal, no sé qué, no sé cuánto. Ya, pero cuando vas a hablar, tu asesor te dice que no digas nada de esto porque quita votos. ¿No? Pues ese es el problema que tenemos, que nadie se está atreviendo a dejar de drenar la productividad y el sistema educativo, porque cada vez nuestra pirámide de población nos requiere un gasto mayor en pensiones. A día de hoy en España el 50% de los presupuestos se van en pensiones y un 7% se va en pagar los intereses de la deuda, que la deuda se está utilizando para pagar pensiones, ¿no? Entonces, al final, eso cada vez te está drenando más recursos de las políticas que tienen que fomentar tu competitividad. Que hay una parte tecnológica importante. Escuchaba un concepto el otro día que es la cortina digital. El hecho de poner, digamos, como fronteras a lo digital entre aliados. Eso es importante también, la parte tecnológica que está haciendo China con sus aliados tecnológicamente y Estados Unidos con sus aliados, de transmisión de datos, de lo que hablamos de TikTok, de las inteligencias artificiales de cada país. Yo el problema que veo es que en Europa no se ha llegado al paso previo, que es el crear una industria tecnológica que esté investigando estos temas. O sea, ¿cuántas empresas europeas hay a día de hoy sacando productos grandes, importantes a nivel mundial de inteligencia artificial? Hay una francesa, que es Mistral, si no recuerdo mal, no conozco ninguna más. Entonces, es que el problema que tenemos nosotros es que el ingeniero europeo, su máxima es trabajar en empresas estadounidenses. Claro. Y ahí tenemos un problema. ¿Cuáles son a día de hoy las mayores empresas europeas? Pues la mayor parte son empresas de lujo, son empresas de marca, son empresas que no tienen nada que ver o muy poco que ver con la innovación. Tenemos, bueno, Novo Nordisk, vale, es una farmacéutica, pero el resto son Hermès, son Louis Vuitton, es Ferrari. O sea, tenemos a Inditex, y luego tenemos energéticas, bancos, pero no tenemos un complejo industrial tecnológico de primer orden. Nos falta, es que no hay, te diría que casi no está ni el caldo de cultivo del que se pueda acabar desarrollando una industria de este tipo. Sí, eso, si decíamos que la tecnología armamentística tienen que pasar décadas, es que tiene mucho que ver esa innovación. Oye, una pregunta, ¿para qué sirve la ONU? Es una buena pregunta. Últimamente para muy poco, para que nadie le haga caso. A ver, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, es un foro que se crea después de la Segunda Guerra Mundial para que no vuelva a haber grandes guerras y para que se pueda llegar a grandes consensos entre países. Ah, está funcionando, pues. Está, sí, genial. A ver, es verdad, que en la humanidad cada vez hay menos conflictos, sí, de forma general.
no tiene nada que ver con los grandes conflictos de principios del siglo XX o los que había antes en términos relativos. Pero, ¿de qué sirve la ONU? La ONU tiene varios organismos, dos fundamentalmente. Por un lado está la Asamblea General de Naciones Unidas, que es un país, un voto. No sirve para nada. O sea, sí sirve para hacer declaraciones institucionales. Votos a favor de condenar la intervención de Ruanda en el conflicto del Congo. Bueno, pues mira, pues bien, pues hacemos una declaración que dice esto. Genial. ¿Dónde se parte el bacalao? Aquí, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene 5 miembros permanentes con derecho a veto. ¿Qué pasa? Que uno de ellos es Estados Unidos, otro de ellos es Rusia, otro de ellos es China, otro es, si no recuerdo mal, Reino Unido y Francia. ¿Se van a poner de acuerdo en muchas cosas? En casi ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Vale, pues la ONU, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hace una resolución que proponga enviar una misión de la ONU a Haití, para pacificar Haití. Entonces se despliegan ahora mismo 1.000 soldados ahora de Kenia para pacificar Haití. ¿Sirve eso para algo? Sí y no a la vez. O sea, bueno, vale, pues para pequeños conflictos, pero en los grandes conflictos, en los grandes problemas que existen, nunca se ponen de acuerdo. Por tanto, eso no sirve para mucho. Luego, Naciones Unidas tiene una parte de ayuda humanitaria, de ONG, pues está UNICEF, ACNUR, que tienen misiones muy importantes que sí están ayudando en muchos lugares y hacen un trabajo excepcional. Pero creo que las Naciones Unidas se crearon para otra cosa y tal y como funciona tal y como funciona a día de hoy, no sirve para mucho y sirve para gastar mucho dinero. Hicimos una entrevista al teniente general Gan Pampols, el que es ahora vicepresidente para combatir la DANA en la Comunidad Valenciana y demás, y estuvo en muchas misiones de mantenimiento de la paz con la ONU. Y decía, cuando te pones el gorro de la ONU, te toman por el pito del sereno. Claro. Es ponerte el de la OTAN o el del ejército que toque y entonces sí. Porque saben que, mira, es que es un ejemplo muy bueno, es el que ocurre en la frontera de Líbano entre Israel y Hezbollah, ¿no? ¿Esto pasó alguna movida importante? Lo que ocurre es que hay una misión de la ONU desplegada, la UNIFIL. Uh-huh. Esa misión de la ONU, de hecho, está capitaneada ahora mismo por España. Y su objetivo es estar en medio de las tropas israelíes y de las de Hezbollah para que, estando en medio, al sur entre la frontera israelí y el río Litani, para que ahí no haya combates. Entonces ahí están desplegadas. ¿Qué pasa? Que cuando se han querido pegar, como saben que los soldados de la ONU no pueden intervenir y no pueden hacer nada. Daros un beso y un abrazo, venga. Exacto, pueden pues sacar un altavoz, porque poco más pueden hacer, no pueden disparar. Entonces, claro, los combates se han sucedido de igual manera, porque no tienen herramientas para pacificar los lugares. Entonces es muy complicado que la ONU a día de hoy sea eficiente porque insisto, no hay consenso entre los amos del mundo para parar según qué conflictos. Hay veces que, por lo que sea, coinciden los intereses de Estados Unidos con los de Rusia, con los de China, tal, y se ponen todos de acuerdo enseguida. Pues, por ejemplo, para acabar con la piratería somalí. Bueno, vale, pero son cosas tan puntuales que es muy complicado. ¿Hay poderes fácticos más allá de los gobiernos que manejen, digamos, organizaciones que no son países? Están las organizaciones supranacionales, como puede ser la Unión Europea, como puede ser la OTAN, como puede ser el FMI, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que son instituciones muy importantes que ayudan mucho a resolver problemas, a proporcionar seguridad, a ayudar a países que lo están pasando mal. Y luego hay grupos de presión. Yo no creo en esto de hay unos señores con corbata a los que no se les ve la cara que están gobernando nuestras vidas y se reúnen en Davos y tal. Pero es verdad que existen los grupos de presión, los lobbies. Los lobbies lo que hacen es presionar a los gobiernos con cosas, pues puede ser con donaciones a partidos políticos, con montar fábricas aquí y no allá, con ayudarte en algo, que intervienen mucho a la hora presionan mucho y pueden tener cierta influencia a la hora de legislar. Pues, por ejemplo, mañana se hace una legislación, imagínate, para prohibir los coches de combustión.
¿no? Y para que todos los coches tengan que ser o híbridos o coches eléctricos. Bueno, pues entonces habrá una patronal del petróleo presionando al gobierno de turno, habrá otra de las grandes energéticas eléctricas que estarán a favor de eso, otras que estarán en contra. La industria automotriz tendrá que decir algo, en fin, habrá, o luego en conflictos, ¿no? Pues hay una asociación de víctimas de no sé cuánto que en ese tema específico tiene poder porque la sociedad le escucha, entonces tiene mucha influencia en votos. Entonces sí que hay actores no políticos o económicos que pueden influir en las decisiones de un gobierno, pero en general de quien depende el gobierno es del gobierno. O sea, no tiene por qué ser negativo que un lobby esté presionando a la Unión Europea. Quiero decir, hay lobbies que pueden estar presionando en un sentido que puede haber un lobby contrario haciendo esa presión y están en una guerra ideológica o dialéctica o lo que sea. Bueno, que al final es el resultado de algo. Puede estar un lobby de las empresas tecnológicas presionando, por ejemplo, Google, ¿no? Google tiene un departamento de relaciones institucionales que cuando la Unión Europea quiere legislar el tema de la inteligencia artificial, se reúne con Google. Hay que preguntarle a Google, ¿no? Claro, entonces se reúne a Google. ¿Google qué va a hacer? Pues Google intentará que regulen lo menos posible. ¿Eso es malo? No. Igual, oye, habrá gente que está en contra de la regulación de la IA que diga que eso es bueno. Claro. Eso ya depende de la ideología de cada uno. La patronal de las renovables en España. Yo qué sé, pues ahora pues hay que... El gobierno quiere legislar que todos los parques solares tengan un plan de reciclaje de compuestos. Pues, hombre, las renovables igual dicen en la patronal, esto a mí no me interesa, porque me sale más caro montar el tal. Pero igual para la sociedad sí es bueno que eso exista. O no lo sé, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pues hombre, depende, cada grupo tiene sus objetivos y ahí pues cada uno es libre de cuestionarse si eso es bueno o malo. Groenlandia, ese gran espacio en el mundo, con tan pocos habitantes, todos metidos en unas poblaciones ahí al sur, porque si no se mueren de frío. Pero ¿por qué estratégicamente está tan de moda? Por dos cosas, principalmente. Bueno, por tres. Principalmente porque hay reclamaciones territoriales entre varios países que se superponen. Entre Dinamarca, entre Estados Unidos, entre Canadá, entre Rusia y entre Noruega. Recordemos que Groenlandia pertenece a Dinamarca, ¿no? Entonces, en el Ártico hay zonas que son reclamadas por unos y otros. Has dicho Groenlandia, pero bueno, lo extiendo al Ártico, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, el Ártico es un lugar extremadamente rico en recursos naturales. En gas, en petróleo, en metales preciosos, hay oro, hay diamantes, hay de todo allí. Entonces, todo el mundo quiere hacerse con las explotaciones del Ártico, ¿no? Y luego hay un tercer motivo, que es que con el calentamiento global, el Ártico poco a poco se va derritiendo y empiezan a aparecer nuevas rutas comerciales que conectan Asia con Europa y América del Norte en 8 días menos que las líneas actuales. Por tanto, quien controle esas rutas comerciales va a tener una ventaja competitiva para comerciar con el resto de países. Entiendo que también se podrán explotar mejor los recursos con el deshielo. Entiendo también. Que será una parte importante, pero 8 días de viaje me parece que es relevante. Es bastante relevante, ¿no? Es un ahorro bastante interesante. Entonces, pues ha comenzado una carrera por hacerse con la mayor cantidad de infraestructuras, con llevar la delantera en lo que respecta a tener barcos rompehielos, etcétera, que al final, pues oye, está siendo cada vez más relevante y lo hemos visto ahora con Trump, ¿no? Que en cuanto ha llegado a la Casa Blanca ha dicho que Groenlandia lo quiere, ¿no? Que quiere Groenlandia. Disfrazado de papa. También. Entonces, bueno, pues creo que es sumamente interesante lo que está ocurriendo por allí y decir que, mira, en esta carrera por el Ártico sí que es Rusia quien lleva la delantera, sí, porque es el único país reseñable que tiene, es el único país que tiene una flota de barcos rompehielos reseñable. Estados Unidos prácticamente no tiene, China tiene uno, que de hecho que China ha lanzado lo que es un proyecto, ¿no? Que es la ruta de la seda polar, que básicamente está colaborando con Rusia, porque Rusia necesita el capital chino para montar las infraestructuras y China necesita las infraestructuras, ¿no? Entonces, bueno, están cooperando los dos para llevar a cabo esta tarea. Y luego, por otro lado, pues Estados Unidos está buscando su parcela, Canadá también, y los dos países europeos que tienen territorios en el Ártico, que son Noruega y Dinamarca, pues también quieren su parte.
Una duda. Igual que que Rusia dice, yo no quiero aliados de la OTAN en mis fronteras, no quiero que Ucrania se meta en la OTAN porque va a ponerme misiles apuntando a Moscú de una forma mucho más sencilla. Estados Unidos dice, yo no quiero que me pongan bases en Groenlandia que me apunten misiles cerca. ¿Eso tiene algo que ver o no? ¿O es simplemente una justificación para la parte comercial que es más importante? Bueno, ahora mismo Estados Unidos tiene una base militar en Groenlandia, por tanto no debería tener problema, y en todo caso Dinamarca, miembro de la OTAN, no va a amenazar en ningún caso el territorio estadounidense, ¿no? Tampoco tiene la capacidad. Otra cosa sería que sea Rusia la que se quiera hacer con Groenlandia. Hombre, pues en ese caso creo que sí se pondrían nerviosos los estadounidenses, pero bueno, de momento no es el caso. ¿Hay potencia militar para que los países se pudieran dar a través de misiles, la parte balística que se llama? Es decir, ¿la capacidad de Estados Unidos y de Rusia se pueden hacer daño en ese sentido porque tienen la tecnología? Claro, tanto Rusia como Estados Unidos tienen lo que se llaman misiles balísticos intercontinentales, que son misiles balísticos que dibujan una trayectoria balística, son muy difíciles de interceptar, que efectivamente son capaces de recorrer miles de kilómetros y por tanto sí que tienen la tecnología para golpearse. No obstante, es una tecnología muy cara de mantener, muy cara de desarrollar y bastante escasa. De hecho, los problemas, por ejemplo, que tienen las potencias nucleares que han surgido últimamente, un Corea del Norte, Irán, si al final consigue eso, es que, vale, sí, tienen las cabezas nucleares, pero muchas veces lo que les falta, que ahora ya Corea del Norte lo está desarrollando, es la capacidad de transportar esas cabezas nucleares hacia sus objetivos, ¿no? ¿Queréis conocer un poquito más cómo se cocina Morir de Éxito? Pues meteros en la pestañita de comunidad, porque ahí hablamos precisamente de quiénes son los siguientes entrevistados, os preguntamos cuáles son las preguntas que tenemos que hacerles. Meteros en la pestaña y conozcámonos un poquito más. Hablemos de pasta. O sea, está la moneda estadounidense, la moneda china, el euro, pero también están las criptomonedas, también está el oro como valor refugio. Ahora, ¿cuál es el juego de las monedas? ¿Cómo está la posición en la carrera? Aquí lo que hay que entender lo primero es qué es la moneda de referencia mundial. Vale, la moneda de referencia mundial es la moneda internacionalmente aceptada para llevar a cabo intercambios comerciales entre países. A día de hoy, la moneda de referencia mundial es el dólar. Vale. ¿Por qué es importante que tu moneda sea la moneda de referencia mundial? Esto es importante saber. Esto es muy importante. Porque lo que te permite eso es imprimir dinero sin causar inflación. Es decir... A ver, explíquenos. Cuanta más demanda hay de una moneda, ¿sí?, esta moneda más vale. Sí. A igual oferta y mayor demanda, la moneda sube de valor con respecto a otras monedas. Vale. Si yo imprimo moneda, pero la demanda de mi moneda aumenta al mismo ritmo, sí, yo puedo imprimir dinero sin que mi moneda baje de valor. Sí, la vas acompañando. Exacto. Entonces, lo que está haciendo lo que quiere Estados Unidos es que, claro, su moneda sea la de referencia, el dólar siga siendo de referencia, porque cuantos más países demanden dólares para hacer sus intercambios con otros países en dólares, pues más va a poder Estados Unidos imprimir dinero sin generar inflación. Aún así, Estados Unidos tradicionalmente se le ha ido la mano porque ha impreso más dólares de los que se demandan. Por tanto, el valor, si ves el dólar en los últimos 100 años, pues lo que ha bajado su valor ha sido un 90 y tantos %. Por tanto, claro, aún así, inflación hay. Oye, la movida de la deuda americana, todo se dice ahora. Va a haber una nueva negociación de deuda americana a corto plazo, en unos meses, y esto está haciendo un poco que este tema de los aranceles para poder negociar cosas, porque hay deuda americana, sobre todo en Europa, que es una forma que podemos hacer de tener fuerza con respecto a Estados Unidos, de la deuda que tienen los pequeños inversores europeos en Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que hay muchos bonos que vencen este año de deuda estadounidense, y lo que ocurre es que esos bonos, o sea, tú cuando un Estado... Una cosa voy a decir, es imposible pillarle en nada a Borja, ¿eh? Es un pozo de sabiduría. Cuando los estados piden dinero prestado, emiten bonos. Entonces, tú me compras un bono y yo lo que me comprometo como Estado, como Estados Unidos, es a devolverte ese dinero que me has prestado y cada año te voy a dar un poquito de interés, ¿no? Así es como funciona. ¿Qué pasa? Cuando el bono vence, yo te debería dar el dinero y se acabó. El problema es que yo ese dinero que te doy cuando el bono vence no lo saco de una caja fuerte. Se lo pido dinero a otra persona. Sí, es decir, refinancio el bono. Eso es.
Claro, lo digo, déjame dinero Que te voy a dar que le a un tengo colega. que le tengo que devolver el dinero a este, ¿no? Entonces, dependiendo el riesgo que vean los inversores en esa operación de a ver si tú me vas a devolver el dinero o no, te voy a cobrar, como inversor te voy a pedir un interés más alto o más bajo. Bien, lo que se ha hablado ahora es que lo que quería Estados Unidos era generar una especie de crisis para que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, baje mucho los tipos de interés y eso provoque que el tipo de interés de los bonos baje. Entonces, yo te devuelvo a ti el dinero pidiéndole a otra persona dinero a un interés muy bajito. Uh-huh. Sin embargo, lo que ha pasado es que la Reserva Federal, que es un órgano independiente en Estados Unidos, no ha bajado los tipos de interés a pesar de las expectativas de recesión. Luego vamos, si quieres, con esto. Sí. Y entonces lo que ha ocurrido es que de momento los tipos de interés no han bajado. Por tanto, se está acercando esa fecha de devolver el dinero a la gente y volver a pedir prestado. Ay, ay, ay. Y ay, ay, ay. los tipos están altos. Sí, sí. Ay, que me pillo los Entonces, de dedos. momento, está la cosa complicada. Y claro, la deuda de Estados Unidos es ahora mayor que nunca. Está en máximos históricos. Por tanto, la situación es complicada. Y también, como es complicada, los mercados dicen, no me fío de que esto vaya a salir bien, te voy a pedir un interés alto si quieres que te deje dinero. Por eso no baja el bono a día de hoy. ¿Puede haber alguna relación entre la guerra arancelaria que haga eso y los tipos de interés y demás? Claro, o sea, lo que están diciendo los mercados es, esto de los aranceles, económicamente, no es bueno para la economía. Uh-huh. Está súper estudiado, ¿no? Sí, sí. Ya lo dijo David Ricardo en su día en el siglo XIX, XVIII. Entonces dijo, bueno, los mercados dicen, como yo creo que aquí va a haber problemas y estos aranceles pueden crear una crisis económica, y si hay una crisis económica, no sé si tú me vas a devolver el dinero, no te voy a bajar el tipo de interés. No. Yo, esto es como dinero entre colegas. Si quieres que te vuelva a dejar el dinero, a mí me vas a tener que ofrecer un 5%, un 4%. Entonces, en esa movida estamos a día de hoy. Y lo que te decía de la Reserva Federal sí. Es bastante interesante porque lo que hace un banco central es, en el caso de Estados Unidos, tiene dos mandatos. Uno, controlar la inflación y dos, controlar la creación de empleo. Uh-huh. Es decir, que haya cuanto más empleo mejor siempre y mantener la inflación en torno al 2%. No sabía, lo de la Reserva Federal no sabía que era pues, del tema del empleo también. Sí. Tiene. De hecho, por ejemplo, el Banco Central Europeo solo tiene, aunque luego al final acabe también cuidando la economía, solo tiene como mandato controlar la inflación. Joder. Entonces, lo que hace la Reserva Federal es, vale, de momento, a ver, yo sé que si hay una crisis económica, tengo que bajar los tipos, porque bajar los tipos significa que haya más dinero en circulación, porque la gente va a pedir más dinero y todo esto. Y como va a haber más actividad económica, la economía se va a recuperar. El problema es que si yo bajo los tipos, también lo que creo es inflación, porque la economía se reactiva, se sobrecalienta y los precios acaban subiendo. Entonces, la Reserva Federal todavía lo que está diciendo es, como la inflación todavía no ha bajado todo lo que a mí me gustaría, no quiero empezar a dar facilidades hasta que esto baje. Uh-huh. Y entonces están en ese toma y daca entre Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, y Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, porque ahora mismo tienen, uno quiere que baje los tipos de interés y el otro dice, no me atrevo todavía porque la inflación todavía es alta. Ostras, que están en un momento. ¿Y qué tiene que ver la moneda, en este caso el dólar, con las reservas de oro? Realmente ya nada. Antiguamente, cuando estaba el patrón oro, ¿sí? Tú un billete podías ir al banco central de turno y cambiarlo por oro. Tal billete equivale a tantas onzas de oro. Eso hubo un momento en el que el gobierno de Estados Unidos tenía tantos gastos que se dejó de hacer. De repente dijeron, oye, lo del patrón oro era broma. Y ahora simplemente la emisión de dinero, el dinero va a tener valor porque vosotros vais a tener confianza en el dinero. Porque detrás estamos nosotros y nuestro sistema, Estados Unidos, da confianza y por tanto pues las propias instituciones estadounidenses son las que os prometen que esto vale dinero. Uh-huh. ¿No? Entonces, a día de hoy, lo que tenemos en el bolsillo puede dejar de valer, o lo que tenemos en la cuenta del banco
puede dejar de valer dinero en cualquier momento si todos nos ponemos de acuerdo en que eso deje de valer dinero. Porque solo está sustentado en la confianza, no está sustentado en nada. Por eso, cuando un país se le va la mano imprimiendo dinero, deja de valer ese dinero nada. ¿Por qué? Pues porque la gente dice, no me fío de este, si está todo el día, si ahora hay más dinero que nunca y no deja de imprimir. Y al final lo que le da valor al dinero es la confianza y la escasez, ¿no? Y por eso el oro ha sido un gran refugio de valor. El oro ha sido un gran refugio de valor porque tú puedes minar oro, pero es complicado minar oro. No es como darle una impresora y haces lo que quieres. Curiosamente, el oro ha aumentado la producción de oro anual. Esto es muy curioso. La producción de oro anual a lo largo de la historia, de los siglos de humanidad, ha aumentado más o menos lo mismo que el PIB. Joder. Si el PIB ha aumentado un 2% anual a lo largo de la historia, el oro nuevo que se ha minado también. Por tanto, por eso ha sido capaz de mantener muy bien el valor. Porque siempre ha habido una escasez y porque todos nos hemos puesto de acuerdo en que el oro vale dinero. Porque sí, porque sabemos que es escaso y porque sabemos que nadie puede imprimir oro de la noche a la mañana. Por eso Bitcoin es tan interesante. Eso te iba a decir, es para como la gente. Minas los Bitcoins, igual Claro. que tiene una parte finita el Bitcoin. La diferencia es que oro siempre se va a poder ir minando un poquito más. Bueno, a ver, al final es finito, ¿no? Habrá el oro que hay en el mundo. Sí, pero no sabemos, Pero bueno, aparentemente. de momento cada vez se está minando más, mientras que Bitcoin sabemos que el final está en 21 millones. Y ya se han minado el 90 y tantos % de esos 21 millones. Por lo tanto, sabemos que no va a haber mucho más Bitcoin en circulación y ya parece que hay un consenso social entre empresas, instituciones y personas individuales en que nos hemos puesto de acuerdo en que el Bitcoin vale algo. Y eso es muy difícil ya a día de hoy que eso cambie. Eso es complejo. Por tanto, por eso actúa también, se cree que Bitcoin en el futuro podrá actuar como una reserva de valor. ¿A los estados les interesa que esté Bitcoin? Sí y no. Los estados pueden beneficiarse de tener una reserva estratégica de Bitcoin y que eso vaya aumentando de valor y por tanto la riqueza de aquel que tiene Bitcoin guardado aumente. Pero por otro lado, Bitcoin es un sistema descentralizado que no depende de ningún banco central y por tanto ahí los estados no pueden meter mano. Entonces, si se dejase de utilizar el dinero fiat, el dinero normal, y se empezase a utilizar Bitcoin como medio de pago, tendríamos un gran problema porque los estados no podrían recurrir a la máquina de imprimir para financiarse. Oh, no. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Sería un problema... Sí. Bueno, Sería un principalmente para los habitantes de los países, porque seguramente tendríamos que asumir deudas que no podríamos. Esto es un lío. Sí, sería una buena movida. ¿Por qué es tan importante conocer la historia de lo que ha pasado? ¿Por qué es tan importante conocer la historia? Porque la historia no se repite, pero rima. Es verdad que no pasan dos cosas iguales, pero sí que hay muchos elementos de la psicología del ser humano, sobre todo de la psicología de masas, que se va repitiendo a lo largo de la historia. Y hay muchas situaciones que eres capaz de comprender porque conoces el pasado. Y con eso muchas veces puedes anticipar el futuro o al menos puedes prepararte. Que tú conoces un montón de historia, porque tienes un canal que se llama Memorias de Pez. ¿Cuál es la historia que más te atrae? ¿Cuáles son las historias que más te atraen? A mí yo siempre hago una pregunta que es, te la voy a hacer a ti también, que es ¿cuál es tu siglo favorito? ¿Mi siglo favorito? Pues seguramente para el Renacimiento, esa época. Bueno, bien, en mi caso es el siglo XIX, la Revolución Industrial. Porque es un momento, para mí es el gran punto de inflexión en la humanidad. Para mí en la humanidad ha habido 5 puntos de inflexión. Hostia, te voy a hacer una cosa. Mira, que siempre pregunto a la gente su línea de la vida. Vale. Y le pregunto varias cosas. Pero vamos a hacer la línea de la historia. Venga. Vamos a hacer la línea de la historia. Imagínate que esto empieza siglos antes de Cristo, sí, hasta nuestros días. Vale, esto es después de Cristo, antes de Cristo. Eso es. El Homo habilis aparece 2 millones. 2 millones. ¿Vale? Y luego ahí va evolucionando de forma muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta. Y no es hasta 20.000 años antes de Cristo cuando, o hace 20.000 años, Sí, metió bien. cuando el
el Homo sapiens es capaz ya de dominar la agricultura. Por tanto, se vuelve sedentario, deja de ser nómada. Hace 4 días. Hace 4 días, hace 20.000 años. Sí. De momento hemos tenido 1.980.000 años de no hacer nada, casi, y de repente tenemos 20.000 años que domina la agricultura. El PIB ahí subiría a tope. Claro, es el primer punto de inflexión de la humanidad. No es broma, ¿eh? Porque de Sí, repente sí. empiezan a surgir las primeras civilizaciones, pueblos, ciudades, tal, ¿no? Y claro, de repente las sociedades empiezan a volver más complejas y empieza a haber que pagar cosas, bien sea pues, impuestos para frutas, lo que sea, tal. Entonces surge la necesidad de de apuntar, de llevar aquí a hacer unas leyes, de llevar los impuestos. ¿Qué te estás llevando? Eso es. Entonces, 3000 antes de Cristo aparece la escritura. Escritura. ¿Vale? ¿Y esto qué? Y esto, claro, es otro punto de inflexión porque de repente no solo nos permite organizarnos mejor y cobrar impuestos y todo este rollo y hacer leyes, sino que además nos permite transmitir conocimiento de forma mucho más eficiente. Importante. Antes era todo boca a boca y de repente ahora ya, ostras, podemos dejar cosas escritas, dejar escrito cómo se hacen las cosas, cuál es la buena época para cosechar, yo qué sé, cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Primer Internet. Primer Internet. Bien, otro punto de inflexión. ¿Vale? El siguiente, para mí, ya nos lleva efectivamente al siglo XIX, que es la revolución industrial, Sí. que es una revolución de conocimiento tan grande que de repente todo empieza, cualquier tecnología empieza a evolucionar de forma exponencial. El transporte se vuelve mucho más eficiente, por tanto, cosas que antes no eran eficientes, como traer materias primas de África a Europa, ya lo son, porque ya los barcos pueden ser más grandes, pueden llevar más mercancía. Antes, el trabajo que hacían 10.000 señoras tejiendo, ahora lo hacen los telares en una fracción del tiempo. Y eso, con todo lo que te puedas imaginar, eso trae un proceso científico en todos los niveles, a nivel de química, a nivel de sanidad, etcétera. Vale, entonces ahí vuelve a haber un punto de inflexión, para mí el más importante, que hace que el progreso sea una locura. Por fin el ser humano pasa de vivir una esperanza de vida de 30 a 35 años en menos de, que son pues, siglo y medio, a vivir 80. Es decir, ya vive el doble. Por tanto, más sabiduría, más información, más conocimiento, mucho mejor. Además de todo eso, también es en la revolución industrial cuando la población mundial, que es de hasta entonces de unos 1.000 millones de habitantes, escala hasta los 8.000 actuales. Entonces, si veis el gráfico de cómo evoluciona la población mundial, veis que efectivamente en el siglo XIX empieza a ser vertical, va así, y de repente, ¡pam!, hacia arriba. Bien, la siguiente gran revolución, para mí, es la revolución digital. Es la aparición de Internet, la forma en la que todos nos hemos conectado y la forma en la que hemos empezado a crear un mundo. Si te fijas, de la primera a la segunda eran 2 millones de años, luego ya han sido 17.000 años, de la siguiente ya han sido unos 5.000, y ahora ya estamos hablando de que a la otra hay unos 150 años. 150 años, sí. Bien, pero es que de la era de la conectividad, de la era digital, a la era en la que la tecnología se empieza a alimentar a sí misma, que es la era de la inteligencia artificial, han pasado 30 años, 35 años. Y ahí entramos en un juego completamente diferente, porque entramos en un juego en el que el ser humano, ya el reto no es avanzar, no es desarrollarse, sino que es comprender el desarrollo que la propia tecnología se hace a sí misma. Entonces ya cambia totalmente, o sea, ya hemos pasado los límites humanos y ahora hay algo que se va a empezar a desarrollar a una velocidad mayor de la que nosotros somos capaces de comprenderlo. Entonces va a ser bastante curioso lo que viene de aquí al próximo siglo. Oye, por conocerte un poco más, si dibujamos la línea de tu vida, ¿cuáles son los momentos
de inflexión, 2 puntos de inflexión. A nosotros nos gusta mucho hablar en este podcast de momentos de inflexión y de gente que vive fuera de la caja, gente que ha pensado hacer de forma diferente, en tu caso, montarte un canal de YouTube con un montón de suscriptores que tienen un mogollón de éxito, que es Memorias de Pez, y decir, voy a hacer una cosa diferente a lo que suele hacer el resto de mis compañeros, de la gente con la que convivo. Nos gusta pensar que hay momentos de inflexión que hay que saber adivinarlos y ¡pum! Y darle una vuelta. Sí. ¿Cuáles son tus puntos de inflexión y cuáles son tus momentos de clímax? De decir, toma. Pues mira, el primero te diría que el primer punto de inflexión es cuando estoy en la universidad, NADE. En la universidad no me hablaron ni una sola palabra de temas de digital, de marketing digital, de SEO, de todo esto, esta historia. Y decidí aprender creando un blog. Un blog y una cuenta de Twitter. ¿Y de qué? Yo pensé, bueno, ¿y de qué la hago? Y dije, bueno, pues a mí me gusta, yo qué sé, pues la historia. De aquellas internet casi no había contenido. Digo, bueno, voy a hacer contenido de historia que a mí me gustaría consumir. ¿Hace cuántos años de esto? Esto fue 2011 o por ahí. O sea, fuiste un pionero de YouTube. No, porque entonces no era YouTube. Era simplemente una web, un blog de Blogspot o de algo así. ¿El canal de YouTube cuándo empezó? El canal de YouTube empieza, claro, yo de aquello me canso porque aquello no lo puedo monetizar bien, tal, y bueno, ya aprendí lo que quería y como me cansé un poco, ¿no? Y en 2017, bueno, ya en 2015 tuve la idea, pero en 2017 la puse en práctica, dije, buah, tengo aquí un montón de artículos que escribí en su día, creo que con esto se podrían hacer vídeos. Y entonces dije, me apetece aprender a editar vídeos, me apetece... Yo trabajaba en marketing digital, a ver cómo funciona esto de los algoritmos. Y dije, igual hago un vídeo con uno de estos artículos que tenga por aquí. Y se me ocurrió lo de una mano dibujando, pues un formato chulo. De aquellas no había prácticamente nada de historia. Entonces dije, bueno, venga, vamos a hacer un vídeo. Yo pensando que iba a hacer 2 vídeos. Y ya el primero fue muy bien. Me acuerdo que era explicando la Segunda República Española. Y el segundo era la historia de los tercios españoles del siglo XVI y tal. Y ese lo reventó. De repente, un día tuve, no me acuerdo cuánto era, pero no sé si igual fueron 65.000 visitas, que claro, de primera, segundo vídeo, 65.000 visitas en un día o 2 días o algo así. Dije yo, esto es una locura. Aquí, dije yo, espérate, que igual aquí hay business. Entonces estuve 2-3 años, hasta 2019, compaginando mi trabajo de analista de datos haciendo algún vídeo de vez en cuando. Y ya hubo un momento que dije yo, a ver. Un momento. Esto, porque de aquellas yo hacía los vídeos literalmente con un trípode, una cámara, una amiga que sabía dibujar algo bien, y yo el que le hacía los guiones tal, y entre los dos hacíamos el tema, ¿no? Y claro, se tardaba un montón en hacer esos vídeos dibujados a mano. Entonces yo dije, bueno, igual hay una posibilidad de hacer esto una cosa un poco más efectiva, eficiente. Y entonces descubrí que había un programa que hacía eso digitalmente y tal y cual. Y ahí fue donde hice mis cuentas y dije yo, a ver, si lo que tardaba un mes ahora tarda 2 días, donde hacía un vídeo ahora puedo hacer 15. Si gano tanto con los vídeos que hago ahora, que no me daba para vivir ni de coña, pero haciendo 15 digo, igual sí. Aparte luego esto es una rueda que se va retroalimentando, que dices tú, si más se ven mis vídeos, más se recomiendan los anteriores. Entonces, bueno, tiene sentido. Y yo andaba ya un poco en el trabajo, un poco rayado de esto me aburre un poco, la verdad. No me apetece mucho. Dije, bueno, igual tengo que dejar el trabajo y probar suerte con esto, ahora que no tengo familia, no tenía ninguna atadura económica de responsabilidad. Y dije, venga, pues dejo el trabajo. ¿Tú eres asturiano y vivías aquí en Madrid cuando decidiste eso? Sí. Y dije, pues nada, pues dejo el trabajo y nos ponemos a hacer vídeos. Y el primero fue muy bien, porque estaba Trump y fue cuando tuvo una movida con Irán, ¿sí? Por el tema de, creo que fue el asesinato de Soleimani, o no sé si fue antes, o no me acuerdo si fue ese o fue otro, pero había tenido una movida con Irán. Hice ese vídeo, tuvo 300.000 visitas. Joder. Y luego se me ocurrió, joder, igual hay alguna otra red social tal. Y subí los vídeos a Facebook, y en Facebook de aquella funcionaba increíble, monetizaba súper bien. Y enseguida funcionó. Así que dije, bueno, parece que tomé la decisión correcta. Y hasta hoy, al final ya hasta hoy. Pero fue eso, sí, fue esos... Sobre todo el de dejar el trabajo fue el que realmente dije, venga, me voy a tomar esto en serio. ¿Qué siguiente punto de inflexión intuyes en tu carrera? Algún día
Creo que dejaré de hacer vídeos con la intensidad con la que los estoy haciendo hoy, porque ahora le dedicamos muchísimas horas. Entonces, yo creo que dejaré de dedicarle tantas horas y alguna cosa se me ocurrirá diferente. A mí me gusta mucho el mundo de la inversión. No sé si haré algo con eso o no. O sea, yo ya invierto de forma privada. Pero sea eso o sea otra cosa, algo hará. Pero bueno, de vídeos no creo que me quede tanto. O sea, me quedará... Igual siempre hago, durante toda mi vida haré alguna cosa y cuando pase algo pues me apretará me apetecerá contarlo y tal. Pero bueno, no, tampoco veo Memorias de Pez tal y como es a día de hoy para siempre. Que alguien que está mirando tras el cristal en su trabajo, lloviendo, cielo plomizo, abajo atasco, mucho ruido, gritos atrás y tal, que dice, joder, no sé si cambiar esta mierda, esta jaula de oro, que a lo mejor es de 1.200, 1.500 pavos. ¿Tú qué consejo le darías? Pues que se prepare, lo primero mentalmente, porque va a ser un camino tortuoso. Es decir, incluso si te salen bien las cosas, es un tipo de vida completamente diferente. Primero es una vida mucho más emocional, tanto lo bueno como lo malo se vive de manera mucho más intensa que lo que te puede pasar en tu trabajo habitual. Es una vida más demandante, más estresante, por tanto lo que tienes que hacer te tiene que gustar de verdad, te tiene que llenar. Yo soy de esas personas que si tú trabajas 8 horas al día, al final 8 horas al día es un tercio de tu vida. Entonces es un tercio en el que, o sea, yo en un tercio de mi vida quiero estar muy metido, que me llene mucho, etcétera. El problema es que cuando empiezas tu propio proyecto, lo normal, hay excepciones, es que esas 8 horas sea alguna más y que el mes que tienes de vacaciones sea un poco menos, ¿no? Entonces te tiene que gustar mucho lo que hagas y asegúrate que en lo que vas a emprender te apasiona. Creo que es importante eso. Vamos a hacer predicciones. Vale. Vamos a intentar dibujar el futuro y dónde apostarías tú. Si tuvieras que hacer una apuesta sobre invertir en oro o invertir en criptomonedas, ¿dónde apostarías? Yo a día de hoy en cripto, más que en cripto, en Bitcoin. Bitcoin. Sí, ¿por qué? Porque lo que te digo, ¿no? El Bitcoin tiene una oferta limitada y creo que todavía quedan muchos actores económicos por entrar en el mercado que acabarán entrando, como pueden ser grandes empresas, como pueden ser grandes fondos de inversión, como pueden ser países incluso. Y entonces creo que la demanda de Bitcoin puede aumentar mucho. Y aparte creo que Bitcoin como reserva de valor es un oro 2.0, ¿no? Es un oro que además tiene características tecnológicas que lo hacen ser una reserva de valor mejor que el propio oro. Otra predicción. En la carrera de Estados Unidos-China, ¿dónde ves que va a haber un sorpaso de China? ¿Dónde prevés? ¿En qué futuro? ¿Cuántos años? No creo que lo haya. ¿No crees que vaya a haber un sorpaso? No. Puede haber un sorpaso en PIB, no te digo que no, pero creo que... ¿Qué consideramos sorpaso? Claro, esa es otra. ¿Es que el ciudadano chino viva mejor que el ciudadano estadounidense? ¿Es que China tenga simplemente más PIB que Estados Unidos? ¿Es que China tenga un mejor ejército que el de Estados Unidos? Creo que podrán estar a la par, pero que no habrá un claro ganador de esto y que creo que se les va a unir a la carrera India. O sea, va a haber un tercero en discordia que va a ser India. ¿Y qué futuro le prevés a Europa? Pues creo que también, si es capaz de unirse, si es capaz de remar en la misma dirección y es capaz de reactivar su histórico liderazgo en innovación, creo que puede competir también de tú a tú con estos tres, ¿no? Entonces, también espero que Europa siga siendo el lugar más libre y igualitario y democrático del mundo. Espero que lo sea. Vamos a hacer foco en España. Te voy a plantear dos cosas. ¿Cómo te gustaría que estuviese el futuro en España y cómo crees que va a ser? Pues voy a pecar de optimista y voy a hacer de los dos escenarios el mismo, porque creo que va a ser lo mejor posible. No, creo que, mira, creo mucho en que España tiene la suerte de tener las condiciones perfectas para ser el motor energético de Europa. Eso va a permitir que España se reindustrialice
con muchas industrias que van a buscar esa energía barata que solo puede dar España en Europa. Uh-huh. Por tanto, creo que va a haber una gran industria electrointensiva, electrificada, que hablo de data centers, hablo de siderurgia con hornos eléctricos, hablo de muchas cosas, ¿no? Y creo que eso puede hacer de España una potencia industrial de alto valor añadido, que además se le una la potencia también que tiene turística, que también se le una esa capacidad de vender electricidad a otros países, y creo que estamos en una situación estratégica inmejorable para las próximas décadas. Ojalá la aprovechemos y ojalá nos convertamos en el Arabia Saudí de Europa. Vamos a ponerle 2 pegas a España que debería solucionar para ser eso que tú estás comentando. Pues para empezar, una de las pegas más importantes es solucionar su problema demográfico. Uh-huh. El envejecimiento de la población o la solución al envejecimiento de la población no puede pasar exclusivamente por empobrecer a los jóvenes para dar una buena vida a los mayores. Creo que se tiene que equilibrar y creo que el Estado tiene que volver a poner el foco en la productividad y en la educación porque la productividad es la única manera de solucionar el drama de las pensiones. Si cada trabajador, la única manera de que no haya grandes recortes sociales, de que la gente no tenga que trabajar más, de que los trabajadores no tengan que aumentar ridículamente los impuestos, es hacer que cada trabajador produzca mucho más de lo que produce ahora con el mismo tiempo trabajado. Es decir, dotar al trabajador de más conocimientos, de mayor tecnología y de mayores herramientas, al trabajador y al empresario. Y esa es la única manera que veo de que se puede resolver el conflicto de las pensiones. Esa es una de las cosas. Y la otra de las cosas, creo que España podría mejorar en... Buena pregunta. Es que esa creo que es súper importante. Y más allá de eso, también la parte de la cohesión interna. Creo que de la cohesión interna y de la ambición como país, ¿no? Creo que en España también somos un país maravilloso. Creo que tenemos un equilibrio a nivel personal muy bueno entre saber disfrutar la vida, ser responsables, tal, pero creo que hemos perdido un poco la ambición que tenemos de progresar como país. Y necesitamos también cierta cohesión social para remar todos en la misma dirección. Venga, yo apuesto por eso también. Venga. Que hablar de la educación también. Sí. ¿Habría que cambiar algo en la educación en España? Sin duda. Se lo he pensado mucho esto y no sé exactamente qué es lo que hay que cambiar. Creo que la forma en la que históricamente se han impartido las clases y se ha difundido el conocimiento en España está muy anticuado. Se sigue dando clase en España igual que se daba hace un siglo. Yo me acuerdo cuando fui de Erasmus a Francia, que había profesores de Estados Unidos y conseguían inculcarte conceptos con clases más prácticas, era otra filosofía de dar clase y a mí aquello me impactó y creo que luego también España tiene un déficit grande en su sistema universitario. Creo que no tenemos buenas universidades y creo que eso es algo que se tiene que cambiar. Ya digo, no soy un experto en el tema y no sé cómo se puede cambiar y creo que es un papelón difícil para el que ahora mismo esté en el Ministerio de Educación y todo esto, pero creo que sí hay problemas. Luego también creo que se está haciendo muy bien desde plataformas como YouTube, como Twitter, como Instagram, etcétera, es esa parte de la educación financiera. La educación financiera que cada vez está llegando a más gente en la sociedad y está llegando a más capas y eso también es un tema capital para el desarrollo de un país porque la gente tiene que aprender a cuidar sus finanzas personales y esa también es la base de un país más próspero. También estoy de acuerdo.
Ojo, recordatorio, todos los domingos a las 4 de la tarde tenemos una nueva entrevista de Morir de Éxito, con historias sorprendentes del éxito, con gente que ha encontrado su propósito a través de planes de acción y medidas reales. Nada de cuentos, no te lo pierdas. Que aquí siempre le pedimos un consejo al anterior entrevistado para que se lo dé al siguiente. Y en este caso, el consejo te lo da Nacho Deán, que es un tipo que ha dado la vuelta al mundo andando. Vale, Y después, interesante. 3 años dando la vuelta al mundo andando y 2 años cruzando o conectando los continentes nadando. 2.500 kilómetros nadando. Vaya, ahí con sus movidas. Y el consejo que te da es el siguiente. Te dice, sé tú mismo, conócete, trasciende la frontera de tu piel, haz un servicio a los demás y deja un legado. Muy bueno. ¿Qué te parece? Me parece espectacular. El consejo que te da Nacho. Me parece espectacular y seguramente Nacho haya reflexionado mucho en sus caminatas. Entonces creo por que... eso dice, estuve un mes sin conectar con nadie en un desierto en Australia. Ostras. Dice, cantaba, me daba discursos, me decía movidas, todo el rato igual. Pues me gusta. Aparte lo del legado me parece que es muy enriquecedor. Así que muchas gracias. Pues yo le voy a dejar uno al próximo entrevistado, que no sé quién será, ¿Correcto? que tampoco sé la edad que tiene, pero ya que hemos hablado ahora de educación financiera, voy a decir que no esperes que nadie vaya a preocuparse por ti y vaya a ayudarte, así que empieza a tomar las riendas de tu salud financiera. Y piensa a décadas vista, no pienses en lo que va a pasar mañana. ¿Es tarde para empezar a pensar en tu educación financiera? Nunca es tarde, pero cuanto antes mejor. Eso es. Una persona de 50, 60, de 70 puede hacerlo. Puede hacerlo, sin duda, y al final, a día de hoy, con la esperanza de vida que hay, a día de hoy, una persona de 60 años puede tener tranquilamente 35 años por delante. Sí, más vale que pienses en eso. La diferencia entre tener, o sea, un interés compuesto de 35 años, ojo, no es ninguna tontería, y es la diferencia entre poder mal vivir durante 35 años o estar tranquilamente en tu casa en el último tramo de tu vida tranquila. Que les pido a todos que traigan un objeto. ¿Qué objeto has traído? Pues he traído, mira, lo tengo por aquí, he traído 3 cosas. Vamos. Ni una, ni dos, ni tres. Y son 3 cosas bastante especiales. Me encanta. Mira, por un lado, tengo aquí una chapa. ¿Sí? No, ¿a dónde lo enseño? Aquí. Ahí tienes tus cámaras. Aquí, esta por ejemplo. ¿Vale? Esta es una chapa que me mandaron desde Ucrania, que está hecha con el fuselaje de un Su-34 derribado por la defensa aérea ucraniana. Ostras. La parte del fuselaje. De igual manera me mandaron también desde Ucrania, aquí en una cajita muy mona, me mandaron un llavero hecho con el blindaje de un T-90M, el mejor carro que tiene Rusia, el ejército ruso. también destruido, de la 37 Brigada de Fusileros Motorizada. Está guay lo de los recuerdos hechos con... ¿Por qué te lo mandaron? O sea, porque... Bueno, porque hablo mucho de Ucrania, le doy mucha cobertura a la guerra y, bueno, en forma de agradecimiento Qué bueno. me enviaron esto. Y luego tengo aquí una identificación que recogí yo mismo en Siria de la cárcel de Sednaya, que es el Auschwitz de Bashar al-Assad, y cuando lo tomaron los rebeldes, los guardas se quitaron la ropa, estaba lleno de ropa de los guardas, y se quitaron las identificaciones y me llevé una. Y aquí está, aquí escrito, no entiendo qué pone, pero... Bueno, esto tendrá una historia, o sea, hay que decir, el que lo haya llevado tendrá una historia. Se salió por patas de allí, porque claro, allí estaban los carniceros, ¿no? Estaban torturadores que lo que hacían era, bueno, más de 30.000 presos se estima que murieron allí. Y se le llama el Auschwitz de... Sí, porque básicamente es una prisión en la que iban los prisioneros políticos y, bueno, pues hay una sala de torturas, tengo un reportaje en Memorias de Pez que hago un tour por la prisión y también cuento un poco mi viaje por Siria acompañando a la misión diplomática española y bueno, pues mira, una de las cosas un recuerdito que me pude llevar de allí. Que por eso es importante la historia, ¿no? Que no se repite pero rima. Exacto. Así que ahí queda eso. Que a todo el mundo le pido que haga una definición de éxito, que pasa por aquí. ¿Cuál es tu definición de éxito para ti? Bueno, yo creo que el éxito
tiene mucho que ver con poder llevar la vida que quieres llevar, ¿no? Cuando eres capaz de elegir y vivir cómodamente en la vida que tú has elegido vivir, creo que se puede decir que has tenido éxito en la vida. Una pregunta que se me ha quedado colgando. ¿Es importante el marketing en la guerra? Totalmente. La propaganda es lo más... Viendo esto, Lo más importante es lo más importante... Bueno, no es lo más importante que hay, pero es un tema muy importante ya desde tiempos inmemoriales. Más que nada porque es lo que va a permitir a tu ejército tener la moral alta, es lo que va a permitir que tus aliados se involucren en tu defensa, es lo que va a permitir también que la población civil tolere la guerra y esté dispuesta a sufrir para combatir al enemigo. Y luego también, ¿no? el inferir el miedo en el ejército, en la población civil enemiga, pues es súper importante porque se vio perfectamente, mira, ahora que hemos hablado de Siria, cuando los rebeldes inician la última ofensiva, llevábamos, pues, desde 2011 unos 13 años de guerra y, sin embargo, en una semana se disolvió como un azucarillo el ejército de Al-Assad, y fue todo porque no tuvo voluntad de combatir. El régimen no fue capaz de hacer que sus soldados lucharan por él, cuando llevaban 13 años resistiendo. Entonces es curioso y efectivamente, sí, la guerra es clave. Luego también se puede ver en el marketing político como permite, ¿no? que unos elementos u otros alcancen el poder. Que nosotros somos muy de ejercer la gratitud. Por lo tanto, te damos las gracias, Borja, por venir a morir de éxito. Muchas gracias. Y mi pregunta es, ¿a quién le debes más gratitud en tu vida? Buena pregunta, mira, eso nunca lo había pensado. Pues hombre, entiendo que por un lado está a mi familia, ¿no? Pues sobre todo a mis padres, a mi hermana, que pues con los que... Bueno, mis padres, al final, unos padres pues se desviven por sus hijos, ¿no? Al final también les debes mucha parte de lo que eres, no solo por lo que se han sacrificado por ti, que eso aparte lo empiezas a entender, ¿no? Cuando eres ya más mayor, sino también porque eres una parte de ellos, eres una parte de lo que te han ido inculcando y de lo que te han ido, cómo te han ido educando. Luego también, pues, hombre, yo estoy muy agradecido con las parejas que he tenido a lo largo de mi vida, porque también han construido gran parte de mi personalidad, y especialmente a la que tengo ahora, Sandra, que más que nada pues porque me tiene que aguantar, ¿sabes? y porque también pues con mi trabajo me ha apoyado mucho y se ha comido pues muchas vacaciones de... Perdona, que es que ha habido un golpe de estado en Ucrania. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. También se lo agradezco mucho. Y luego también pues a los amigos. Yo tengo afortunadamente un grupo de amigos desde los del colegio, de cuando éramos pequeños, que han estado también toda la vida conmigo. Nos hemos ayudado mucho y nos hemos hecho mayores juntos. Y luego también a los amigos que haces en las últimas etapas de tu vida, que también los considero muy importantes, porque es muy complicado hacer amigos cuando ya pues eres más mayor, ¿no? Porque, bueno, ya si te haces un amigo porque eres muy mayor es porque realmente eres muy compatible con esa persona, y son amigos muy especiales porque realmente los has elegido, no te han venido impuestos porque ibas a un colegio o porque ibas a tal, ¿no? Entonces creo que eso también es guay. Borja, muchas gracias por venir a morir de éxito, y sí que te voy a pedir que de vez en cuando vengas a ponernos al día de qué está pasando en la geopolítica internacional. Yo encantado. Muchas gracias por venir a morir de éxito. A vosotros.